Capítulo 281. Tras el estallido de la Guerra del Cercano Oriente, el Imperio Otomano trasladó su capital a Ankara. Comparada con Constantinopla, Ankara era una ciudad verdaderamente remota y pequeña. Ubicada en una zona montañosa del interior, con transporte limitado y una población de apenas decenas de miles de personas, albergaba a menos de la mitad de la población del personal del gobierno otomano. Su única ventaja era que era fácil de defender, pero difícil de atacar. El gobierno otomano, en consonancia con el principio de seguridad, ha elegido este lugar con decisión. En cuanto al transporte limitado, se pueden construir ferrocarriles y tanto Gran Bretaña como Francia están muy dispuestas a ayudar. A pesar de las reformas de modernización, la naturaleza bárbara del Imperio Otomano permaneció inalterada. Tras el fracaso de la Guerra del Cercano Oriente, los nobles, que habían sufrido pérdidas debido a las reformas de Abdülmecid I, lanzaron un contraataque. Denunciaron las reformas de Abdülmecid I y abogaron por la restauración del sistema religioso feudal tradicional, afirmando que las reformas habían hecho vulnerable al Imperio Otomano. Estas son excusas superficiales. La razón más profunda es que los nobles y burócratas otomanos en los Balcanes lo han perdido todo y ahora quieren un pedazo del pastel en Anatolia. No hay margen para el compromiso en la lucha por los intereses, por lo que, naturalmente, ambas partes no pueden llegar a un acuerdo. Tan pronto como se estableció el sistema de Viena y se confirmó la seguridad del país, las dos facciones comenzaron a luchar. Por ahora, la facción reformista liderada por Abdülmecid I todavía tiene la ventaja, aunque esta ventaja también es resultado de influencia externa. Como dice el refrán, el deudor es el amo. El gobierno otomano tiene una deuda enorme con Gran Bretaña y Francia. Si colapsaran, es incierto si esta deuda podría ser pagada. Esta es también la razón por la que el gobierno austríaco ha puesto la mira en los otomanos. Quienes se queden atrás sufrirán inevitablemente. El actual Imperio Otomano está en clara decadencia y se ha convertido en un blanco fácil. Ankara. El ministro de Asuntos Exteriores, Fuad, dijo solemnemente: Su Majestad, el gobierno austríaco ha enviado una nota diplomática oficial solicitando la compra de Creta, Rodas, Chipre, las islas del Dodecaneso, y la soberanía sobre Libia. La armada austríaca ya ha tomado medidas, desembarcando por la fuerza en Creta y expulsando a nuestros oficiales de la isla. Hace apenas medio año, el gobierno austríaco había presentado demandas de compra territorial al gobierno otomano. Pero en aquel momento, el gobierno austríaco aún se mostraba razonable. Ante la intervención de Gran Bretaña y Francia, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo, pero la situación se quedó así. La noticia de la rebelión india aún no había llegado a Ankara. El gobierno otomano ignoraba por completo que los británicos estaban distraídos. Esta falta de información afectó la decisión del gobierno otomano. Cuando Abdülmecid I escuchó la noticia, se enfureció de inmediato. Esto es simplemente indignante. Aunque el Imperio Otomano haya decaído, un barco averiado aún tiene 3 caties de clavos. ¿Cómo pudo un imperio tan vasto derrumbarse de repente? Invitemos inmediatamente a Gran Bretaña y Francia a mediar y, al mismo tiempo, enviemos una enérgica protesta al gobierno austríaco, exigiendo que respete las reglas del sistema de Viena. No hay otra opción. Solo nos quedan 3 clavos. No podemos tirarlos todos a la vez, ¿verdad? Con la armada otomana como está, es imposible ganar una batalla. Es mejor protestar diplomáticamente. El ministro de Asuntos Exteriores, Fuad, respondió rápidamente: Sí, Su Majestad. Tras la Guerra del Cercano Oriente, el sistema de Viena se mostró muy hostil al Imperio Otomano. La posición del ministro de Asuntos Exteriores, Fuad, ha sido inestable desde entonces. La principal razón por la que pudo permanecer en este puesto fue la necesidad política. El Imperio Otomano carecía de talentos diplomáticos, y aún menos personas estaban cualificadas para ser ministros de Asuntos Exteriores. Fuad es líder de la facción pro-británica apoyada por John Bull. Además, es evidente para todos que en la Conferencia de Paz de Viena, las grandes potencias tienen el control absoluto y no hay margen para que negocien. Así es como logró mantener su posición. En tales circunstancias, no le queda más remedio que ser cauteloso. Si desagradara a Abdülmecid I, estaría acabado. Londres. El gobierno británico recibió la noticia de la rebelión india incluso antes que el gobierno austríaco, y los preparativos para sofocarla ya estaban en marcha. Al recibir la solicitud de ayuda del gobierno otomano, Grenville frunció el ceño y dijo: Tratamos de mantener la noticia en secreto, pero parece que ha sido expuesta antes de lo esperado. El ministro de Hacienda, John Russell, se encogió de hombros y comentó:
No hay nada sorprendente en ello. En cuanto cualquier noticia se discute en el Parlamento, se convierte en secreto a voces. No tardará en aparecer en los periódicos londinenses. A los austríacos no les cuesta recibir la noticia. Esta es la situación en Gran Bretaña. Los acontecimientos importantes requieren debate parlamentario, y una vez debatidos en el Parlamento, pasan a ser de dominio público. Los parlamentarios, en esencia, no tienen voz ni voto. El hecho de que pudieran mantenerlo en secreto durante unos días demuestra su integridad, pero, en realidad, cuando lo comentaron, la noticia ya se había publicado en los periódicos de Londres. Grenville reflexionó un momento y dijo: bueno, dejemos el tema de la filtración ahí. No es culpa nuestra, es un problema del sistema. El problema ahora es que, como los austríacos están al tanto de la rebelión india, puedo asumir con seguridad que la mayoría de los países europeos también están al tanto de esta noticia. El plan original de sofocar la rebelión lo antes posible, negándoles cualquier oportunidad, claramente ya no es viable. ¿Cómo creen todos que deberíamos manejar esto? La importancia de la India para el Imperio Británico es evidente. Sin la India, la hegemonía británica se derrumbaría. En aquella época, Australia era todavía una colonia penal, la colonia de Nueva Zelanda acababa de fundarse, Sudáfrica era solo una estación de tránsito y Canadá todavía no se había desarrollado. Sin la India como mercado importante y fuente de materias primas, la ventaja industrial británica disminuiría rápidamente ya que su pequeña y pobre patria no podría sostener su hegemonía. Esto era bien conocido, y muchos envidiaban la hegemonía británica. Aunque no se atrevieran a desafiarla directamente, era inevitable que aprovecharan la situación para realizar pequeñas maniobras. Austria fue la primera en saltar. Matar al pollo para asustar al mono era una opción, pero el requisito era que el pollo no pudiera escapar volando. Si no lo mataban, el tiro sería contraproducente. El ministro de Asuntos Exteriores, Thomas, respondió: Primer ministro, la India es nuestro talón de Aquiles, y ahora que ha surgido una crisis, nuestros enemigos saldrán de la nada. Sin embargo, existen muchas contradicciones entre los distintos países. Desconfían unos de otros y temen convertirse en la próxima víctima. No se atreven a desafiarnos directamente. Es probable que los austríacos estén usando a los otomanos como trampa para poner a prueba nuestra reacción. Ya que quieren ponernos a prueba, más vale que sigamos el juego. Retrasemos por ahora las negociaciones. Mientras podamos aplastar la rebelión india lo antes posible, se retirarán por sí solos. Es un hecho. Si el gobierno británico logra aplastar la rebelión india en pocos meses, France se verá obligado a retirarse. John Russell le recordó: Señor Thomas, no se olvide de los rusos. Aunque otros países teman nuestras represalias, el gobierno ruso no. Actualmente, siguen apoyando a los persas contra nosotros, así que no sería sorprendente que también apoyaran la rebelión india. Incluso podría haber participación rusa detrás de esta rebelión. No hay manera de evitarlo. A diferencia de la guerra de Crimea en la historia, el gobierno ruso fue nominalmente victorioso en la guerra del Cercano Oriente, a pesar de sufrir grandes pérdidas. Esto preserva el orgullo del gobierno ruso. Como vencedores, no pueden doblegarse ante los británicos. La lucha de poder entre Gran Bretaña y Rusia continuó. Si no causaran problemas ahora, ¿seguiría siendo el oso ruso? Los británicos no podían intimidar a los rusos ahora. Ni siquiera un bloqueo económico funcionaría. Tras una breve pausa, Thomas explicó con calma: claro, los rusos siguen siendo tan molestos como siempre. Sin embargo, el gobierno ruso es conocido por su ineficiencia. Para cuando intervengan en la India, creo que esta farsa habrá terminado. Las rutas a través de Asia Central tampoco son fáciles. Dada la reputación del gobierno ruso, ni Afganistán ni Persia se atreverían a permitir el paso a los rusos a menos que pudieran luchar hasta allí. No creo que el gobierno ruso tenga los recursos financieros para librar una guerra así. Como mucho, podrían enviar asesores militares y proporcionar armas y equipo a los rebeldes. Puede que esto sea un inconveniente menor para nosotros, pero incluso si los indios están armados, su capacidad de combate sigue siendo insignificante. Al oír esta explicación, la expresión de Grenville cambió y dijo con seriedad: ¿qué pasa si alguien proporciona financiación a los rusos? La expresión de todo se tornó fea. La mayor debilidad de Rusia eran sus finanzas. Si alguien con dinero los apoyara, la situación cambiaría de inmediato. El ministro de Hacienda, John Russell, intervino y declaró: actualmente, solo hay dos partidos capaces de financiar a los rusos: los franceses y los austríacos.
Si el Ministerio de Asuntos Exteriores puede mantenerlos bajo control, no debería haber ningún problema. Mientras decía esto, maldijo mentalmente a los capitalistas de Londres. Justo cuando decidieron no prestar dinero, se encontraron en la situación de haberles prestado dinero a los austríacos. Si no fuera por los enormes bonos de construcción emitidos recientemente por el gobierno austríaco, solo los franceses podrían apoyar a los rusos. Así que, en términos relativos, la mitad del problema ya se habría resuelto. Dinero destinado a un fin específico, ¿cuánto valían las promesas de los políticos? No romper el contrato era solo cuestión de beneficios insuficientes. Una vez que los beneficios eran suficientes, un cambio de opinión podía ocurrir en cuestión de minutos. Secándose el sudor de la frente, Thomas se obligó a calmarse. Tras una larga pausa, dijo lentamente. La situación no es tan mala como parece. Ni los franceses ni los austríacos quieren que los rusos se vuelvan demasiado poderosos. Si Rusia se tragara a la India, Austria sería la primera en sufrir las consecuencias y se vería sometida a una enorme presión. El gobierno austríaco debió haberlo considerado. En tales circunstancias, lo más probable es que el gobierno austríaco utilice esto como palanca y entable un intercambio de intereses con nosotros. Los franceses acaban de librar una batalla contra los rusos, así que, aunque quieran mejorar las relaciones, les llevará tiempo. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Podemos utilizar nuestra influencia dentro del gobierno francés para avivar conflictos internos y evitar que esto suceda. Esta explicación tranquilizó un poco a todos. Mientras no fuera el peor escenario posible, todo era manejable. Eran expertos en negociar el intercambio de intereses. Capítulo 282. Mientras se presionaba al gobierno otomano, también se iniciaron acciones en las colonias africanas. Esta vez, no fue necesario enviar tropas desde el territorio nacional. En su lugar, se establecieron bastiones a lo largo de la costa de Nigeria. Las fuerzas coloniales se consideraron suficientes. No todos se dieron cuenta de que la rebelión india persistiría. Muchos creían que, una vez que los británicos respondieran, podrían sofocarla fácilmente. Guiado por esta mentalidad, el gobierno austríaco actuó rápidamente para aprovechar la situación y la oportunidad. Durante esta época, el miedo a los blancos era generalizado entre los africanos. El ejército austríaco derrotó rápidamente a varias tribus nativas y estableció bastiones inmigrantes. El coronel Nikos ordenó: rápido, refuercen las fortificaciones. El contraataque enemigo es inminente. Un joven oficial militar preguntó confundido: Coronel, ¿de verdad tenemos que ser tan cuidadosos? Es solo un reino nativo. ¿Por qué no entramos y los aniquilamos? El coronel Nikos lo miró con severidad y dijo: Abate, deja atrás tu arrogancia. Cualquier descuido en el campo de batalla podría acarrear pérdidas desastrosas. Si quieres seguir sirviendo en el ejército, debes mantenerte siempre alerta. Esa es la cualidad más básica de un soldado. Si no puedes hacerlo, puedo enviarte de vuelta a casa ahora mismo. ¿Es tan fácil lidiar con los nativos africanos? ¿Nunca has oído hablar de la táctica de la oleada humana? Este es territorio tuculor. Pueden reunir decenas de miles para contraatacar. No creas que todos llevan machetes y lanzas. Les vendieron pistolas y cañones hace 100 años. Aunque sus armas estén un poco anticuadas, no las subestimes. Como hijo de un noble, Abate llegó a la colonia para hacerse un nombre, por lo que, naturalmente, no podía regresar a casa abatido así como así. Desde que Austria inició sus esfuerzos de colonización, nunca había perdido una batalla en la que participaran más de 1000 hombres, lo que llevó a muchos a creer que los nativos africanos eran fáciles de vencer. Ahora que oyó que el enemigo era poderoso, Abate no tuvo miedo sino que se emocionó. Poder es relativo. Comparado con las aldeas tribales, el reino nativo puede ser formidable, pero comparado con las naciones europeas, incluso los estados más pequeños como Montenegro son aún más formidables. La simple incorporación de armas de fuego no modernizó un ejército. Se requería un entrenamiento riguroso para desplegar todo su potencial de combate. Aparte de otros factores, el retroceso de un arma por sí solo significa que alguien que no está entrenado no tiene idea de hacia dónde va su bala cuando la dispara. Así, en la época moderna, muchos ejércitos desorganizados pueden parecer impresionantes en el campo de batalla. Pero a la hora de contar las bajas, a menudo resulta que casi nadie ha muerto. Austria, como gran potencia, podía permitirse proporcionar a cada soldado cientos de cartuchos de munición para entrenamiento de puntería, algo que los reinos nativos africanos nunca podían permitirse. Abate respondió con la cabeza gacha. Sí, coronel.
Los hechos han demostrado que el Imperio Tukulor no es un reino capaz que conserve su esencia por completo. Tras esperar más de un mes, finalmente organizaron un ejército que llegó con retraso. Para entonces, las fortificaciones preliminares del puesto colonial estaban terminadas. El coronel Nikos, con unos binoculares en la mano en el puesto de mando, se burló mientras observaba las caóticas fuerzas enemigas. La basura siempre será basura. Al ver el campamento enemigo, Nikos no pudo evitar admirar su valentía. Al atreverse a acampar al alcance del fuego naval enemigo, no supo qué decir. Por supuesto, los enemigos del Imperio Tukulor eran reinos africanos nativos, por lo que desconocían el poder de la artillería naval. La distancia de su campamento se determinaba con base en la experiencia pasada. Sin mencionar las fuerzas navales, incluso la artillería del ejército terrestre podía alcanzarlos. Nico se lamentaba para sus adentros de no haber traído artillería pesada esta vez. De lo contrario, no habría sido necesario recurrir a la armada. La rivalidad entre el ejército y la marina existe en todos los países, y Austria no es la excepción. Por supuesto, este conflicto se centra principalmente en el gasto militar y no ha alcanzado el nivel de Japón, donde el ejército y la marina se sabotean mutuamente. El coronel Nikos ordenó: Abate, ve a informar a la armada que envíen buques de guerra para prácticas de tiro. Diles que ha llegado un grupo de insensatos que quieren servir de blancos. Sí, coronel. Respondió Abate. Nikos comprendía, en cierta medida, cómo un centenar de colonos podían derrotar a todo un país. Todo se debía a la ignorancia. La ignorancia genera valentía. Ya había decidido atraer a tantas fuerzas enemigas como fuera posible. Al fin y al cabo, cuantos más enemigos hubiera, más gloriosos serían sus logros. Desafortunadamente, las hazañas contra los nativos africanos no eran muy apreciadas. De lo contrario, derrotar a decenas de miles de soldados enemigos con un solo regimiento podría haber hecho historia. Antalya. Representantes de Gran Bretaña, Francia, Austria y el Imperio Otomano se reunieron para negociar el conflicto entre Austria y el Imperio Otomano. El ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano, Fuad, declaró solemnemente: protestamos enérgicamente contra la ocupación austríaca de Creta, que viola el Tratado de Viena y atenta contra nuestra soberanía. El representante austríaco, Johannes, respondió con calma: señor Fuad, por favor, cálmese. No ocupamos Creta, solo un accidente de un buque de guerra que necesitaba reparaciones, así que tomamos prestado el lugar por un tiempo. Tenga la seguridad de que le compensaremos como corresponde y no le cederemos su territorio a cambio de nada. En cuanto a la violación del Tratado de Viena, es infundada. El Tratado de Viena tiene como objetivo mantener la paz y la estabilidad en Europa, y como uno de sus signatarios, naturalmente acatamos sus disposiciones. Ahora solo estamos negociando una transacción. No los hemos obligado a ceder ningún territorio, así que ¿cómo puede considerarse una violación del tratado? Si tiene éxito o no, lo decidiremos después de que concluyan las negociaciones. No hay necesidad de agitarse tanto. El representante británico, Nigel, preguntó: dado que esto es una negociación y el Imperio Otomano ahora ha rechazado este acuerdo, ¿no debería su país retirarse de Creta? Johannes respondió con calma: ciertamente, si el gobierno otomano no está dispuesto a aceptar este acuerdo, no los forzaremos. Sin embargo, con el surgimiento de dos gobiernos en el Imperio Otomano, el sultanato perdió el apoyo popular. Aún es incierto si podrán representar la voluntad del pueblo otomano. Responsablemente, creemos que es necesario dialogar con el gobierno del califato, comprender su posición y luego proceder con negociaciones formales. Era una amenaza flagrante. Si el acuerdo fracasaba, el gobierno austríaco no reconocería la legitimidad del sultanato y, en cambio, apoyaría al gobierno del califato. Esto dolió mucho a Fuad, pues apenas habían logrado reprimir a los rebeldes y estaban al borde de la victoria. Si los rebeldes recibían apoyo de Austria, quién sabía cuánto duraría la guerra civil. Fuad, falto de confianza, reprendió: conde Johannes, estos son asuntos internos del Imperio Otomano y usted no tiene derecho a interferir. Johannes explicó con paciencia: señor Fuad, tenga la seguridad de que no interferiremos arbitrariamente en los asuntos internos de su país. Sin embargo, las acciones de su gobierno son profundamente preocupantes. Vinimos de buena fe a negociar un acuerdo, pero ustedes se niegan siquiera a discutirlo, ignorando por completo la amistad entre nuestras dos naciones, lo que nos entristece profundamente. Fuad respondió con severidad: conde, las negociaciones se basan en la participación voluntaria de ambas partes.
No es que tengamos intención de negarnos a negociar con su país, pero por el momento no tenemos intención de vender tierras. La expresión de Johannes cambió y dijo con frialdad: claro que no te obligaremos a hacer un trato. Ahora, por favor, paga tu deuda de 28 millones de florines de oro inmediatamente. Solo aceptaremos pagos en oro y florines. Fuad parecía desconcertado. ¿Desde cuándo el Imperio Otomano le debía tanto dinero a Austria? Conde, quisiera saber cuándo se contrajo esta deuda. Que yo sepa, nuestra deuda con su país no supera los 2 millones de florines de oro. Johannes sacó tranquilamente un documento de su maletín y se lo entregó a Fuad, diciendo: este es el estado de cuenta detallado. Puedes pedirle a alguien que lo verifique. Tras mirarlo, el rostro de Fuad se tornó amargo. Finalmente comprendió cómo se había acumulado esta deuda. Hay otro tipo de deuda en el mundo: la transferencia de deuda. Debido a las dificultades financieras del Imperio Otomano, el gobierno del sultanato se declaró recientemente en quiebra y dejó de pagar muchas deudas. Estas deudas incobrables, naturalmente, perdieron todo su valor. El gobierno austríaco intentó comprarlas, y los acreedores, como era de esperar, no se negaron. Obtener algo con descuento es mejor que no obtener nada. Los acreedores que no pudieron cobrar sus deudas al gobierno otomano no tuvieron más remedio que reducir sus pérdidas. El gobierno austríaco tenía la capacidad y ya había tomado medidas prácticas. Era justo pagar lo que debías. En esta cuestión ni siquiera Gran Bretaña y Francia pueden intervenir. Son los mayores acreedores del mundo y, si se permitiera a los deudores no pagar sus deudas, sufrirían pérdidas significativas. Aunque el gobierno del sultanato no incumplió el pago de sus deudas con ellos, aún así tuvo que reconocer la legitimidad del cobro de la deuda de Austria. A partir de ese momento, el conflicto entre ambos bandos dejó de ser un asunto militar para convertirse en una cuestión de cobro de deudas. El representante británico Nigel sugirió: conde, aplazamos la sesión por ahora. Esta deuda aún debe verificarse, así que esperemos a que el señor Fuad aclare el asunto. Su propósito era simplemente ganar tiempo. ¿Y la solución del problema? Lo siento, los austríacos llevaban tanto tiempo planeándolo, y confiar solo en la elocuencia de Nigel para que se rindieran sería demasiado optimista. Nigel no tenía esa confianza. Johannes pensó por un momento antes de decir: bueno, volvamos a reunirnos en una semana. Para entonces el señor Fuad debería haber tenido tiempo suficiente para verificar la autenticidad de estas deudas. Sin embargo, señor Fuad, sería mejor que agilizara el proceso de verificación. Cada día de mora resultará en cargos por mora significativos, y cuanto más se prolongue, más perjudicial será para usted. Fuad se secó el sudor de la frente y respondió con voz temblorosa: conde, tenga la seguridad de que verificaremos estas deudas lo antes posible. No creía que estas deudas fueran falsas. Dado que los austríacos las habían presentado, no debía haber problemas. Johannes no bromeaba sobre la reputación internacional de Austria. Capítulo 283. La repentina crisis de la deuda pilló al sultanato desprevenido. Dado que la deuda ha sido transferida a los austríacos, el impago ya no es un asunto sencillo. Para pagarlo es necesario, en primer lugar, tener dinero y, claramente, las finanzas del gobierno otomano están en ruinas después de la pérdida de la península balcánica. La deuda de 28 millones de florines, equivalentes a 14 millones de libras esterlinas o 102,48 toneladas de oro, aumentaría con diversas multas vencidas. No hay duda de que incluso si vendieran todo lo que tienen, el gobierno otomano no será capaz de reunir una suma tan grande. Si el gobierno austríaco no está dispuesto a aceptar papel moneda, es poco probable que incluso los británicos y los franceses le presten suficiente oro para llenar el vacío. Abdulmejid I frunció el ceño y dijo: los austríacos nos están chantajeando. No debemos permitir que su plan triunfe. La gente mantuvo la cabeza baja e intentó minimizar su presencia para no quedar atrapada en el fuego cruzado. Había precedentes de esto. En el gobierno anterior, por ejemplo, la mitad de los ministros perdieron la cabeza. A pesar de la evaluación positiva de las reformas de Abdulmejid I en años posteriores, este siguió siendo esencialmente un monarca feudal. La responsabilidad del fracaso de la guerra de Oriente Próximo y la pérdida de Constantinopla recayó sobre sus desafortunados predecesores, quienes fueron posteriormente exterminados. Este fue también uno de los detonantes del estallido de la guerra civil. Con semejante monarca, no bastaba con estar alerta. Esta era una bella tradición del Imperio Otomano, heredada de sus antepasados, una tradición de barbarie. Abdulmejid I se quejó.
¿Por qué guardan silencio todos? ¿No oíste lo que dije? Fuad, tú eres el ministro de Asuntos Exteriores. Dime, ¿qué planea hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores? Cuando lo llamaron por su nombre, Fuad supo que no podría evitarlo. Se armó de valor y respondió: Majestad, los austríacos vinieron preparados. Acabamos de recibir noticias de que ha estallado una rebelión a gran escala en la India. Los británicos están preocupados y temporalmente incapaces de intervenir. Parece que Francia ha llegado a un acuerdo con el gobierno austríaco. Austria ha abandonado sus ambiciones en Marruecos, Argelia y Túnez a cambio de la aprobación tácita de Francia a sus acciones. De hecho, acababan de recibir esta noticia de los británicos. La recopilación de inteligencia era un concepto demasiado remoto para el gobierno del sultanato. Abdulmejid I estaba tan enojado que no pudo hablar por un rato. Pensó que con el apoyo de Gran Bretaña y Francia podría mostrarse firme, pero la realidad le recordó cruelmente que ser demasiado firme solo lo haría quedar como un tonto. Al parecer, al darse cuenta de su error, Fuad intentó rápidamente remediar la situación. Su Majestad, no se preocupe. La rebelión indígena en la India es solo una turba, y los británicos no tardarán en sofocarla. El gobierno de Londres no se quedará de brazos cruzados mientras Austria continúa expandiendo su influencia. Si tan solo pudiéramos ganar algo de tiempo, esperaríamos a que aplastaran la rebelión. Antes de que pudiera terminar la frase, Abdulmejid I lo interrumpió. Deja de soñar. Mientras el gobierno austríaco llegue a un acuerdo con los británicos, estaremos traicionados. La importancia de la India para Gran Bretaña es evidente. ¿Qué hay de malo en sacrificar nuestros intereses para evitar que Austria cause problemas? Abre los ojos y observa el mapa del mundo. ¿Está Rusia lejos de la India? Ya sea a través de Persia o Afganistán, los rusos pueden apoyar a los rebeldes en la India. Dada la relación entre Gran Bretaña y Rusia, ¿qué cree que hará el gobierno ruso? Es obvio para cualquiera con dos dedos de frente. Si Austria y Rusia se mantienen unidos, incluso si los británicos pueden reprimir la rebelión, sufrirán grandes pérdidas. En lo que respecta a la India, los británicos no tienen aliados y los franceses ya serían bastante amigos si no los debilitaran. Pueden contar aún con el apoyo del gobierno francés en ese caso. Para todos era obvio cuál era el problema, pero como personas inteligentes, no podían presumir ante el sultán. Había que dejarle esa oportunidad a Abdulmejid I. Después de criticar duramente a sus subordinados, Abdulmejid I estaba de mucho mejor humor y comenzó a considerar seriamente qué hacer a continuación. Para el sultanato, los objetivos del gobierno austríaco habían perdido importancia. Ya se tratase de esas islas o de Libia, no podían aportar ningún valor al sultanato. Económicamente, la gestión de estas regiones prácticamente alcanzaría el punto de equilibrio. Incluso en un año próspero con buen clima, las ganancias serían, en el mejor de los casos, marginales. Estratégicamente, estas islas siguen siendo importantes, pero lamentablemente, el gobierno otomano ya no puede permitirse una armada. Sin una armada fuerte, el supuesto valor estratégico es solo una broma. Ante la incertidumbre, Fuad preguntó: Majestad, ¿seguimos negociando con los austríacos? Abdulmejid reflexionó un momento antes de responder. Claro, debemos continuar. Lo retrasaremos todo lo posible, alargándolo todo lo posible. Si no podemos demorarnos más, nos esforzaremos por preservar nuestros intereses tanto como sea posible. Incluso si tenemos que vender, buscaremos un buen precio. Al menos no debería ser menos de lo que recibimos para los Balcanes. No reconoceremos estas deudas en absoluto. Los austríacos deben pagar en efectivo. Fuad respondió nervioso. Sí, Su Majestad. Esta decisión contradictoria claramente no es fácil de implementar, e incluso podría ser imposible. Por muy bien que se implemente, es poco probable que satisfaga al sultán. La reticencia a perder territorio era una cuestión de guardar las apariencias. Abdulmejid I no quería ser tildado de traidor por haber vendido a su nación. No era que le importaran mucho estas tierras. Al mismo tiempo, quiere vender algunas tierras para recaudar dinero y aliviar la crisis financiera del gobierno para poder reprimir las rebeliones en el país. Después de todo, Austria es solo una molestia menor. Solo buscan los intereses del Imperio Otomano. No representan una amenaza para su existencia. Son los rebeldes locales quienes realmente quieren ver caer el imperio. San Petersburgo. Al recibir la noticia de la rebelión india, la primera reacción del gobierno ruso fue que había surgido una oportunidad. No había un solo país ambicioso en el mundo que no codiciara el monopolio británico sobre la India, especialmente el codicioso oso ruso.
Tras aprender de los reveses de la reciente guerra del Cercano Oriente, el gobierno ruso se ha vuelto más cauteloso. La falta de dinero fue una debilidad fatal. Sus finanzas no están en buen estado, y los territorios recién adquiridos en los Balcanes aún no se han recuperado de la guerra. Sus esperanzas de usar la riqueza de Constantinopla para compensar sus carencias financieras se han desvanecido. La reconstrucción de posguerra aún está en curso, y se necesitarán una docena de años o más para volver a los niveles anteriores a la guerra. Debido a la guerra, el gobierno ruso ha vuelto a acumular una deuda considerable. A Nicolás I aún le importaba su imagen. No podía permitirse el lujo de volver a incumplir sus deudas. Este fue el precio de luchar por la hegemonía. Su reputación internacional ya no es muy buena, y si vuelven a incumplir, décadas de arduo trabajo se arruinarán en un instante. Sin credibilidad, nadie querrá aliarse con ellos. Al principio, el gobierno ruso tenía pocos aliados, y si volvía a causar problemas, ni siquiera encontraría países que lo animaran. Nicolás I preguntó: ¿ha llegado la oportunidad? ¿Qué creen que deberíamos hacer ahora? El ministro de Finanzas, Peter Brock, respondió: Su Majestad, si queremos conquistar la India, primero debemos controlar la región de Afganistán, o corremos el riesgo de quedar aislados. Los británicos son formidables. Confiar únicamente en los indígenas indios no los detendrá por mucho tiempo. Para cuando hayamos recaudado suficientes fondos y conquistado Afganistán, los británicos probablemente habrán aplastado la rebelión. En lugar de ello, podríamos apoyar directamente la rebelión india proporcionándoles armas, equipos y asesores militares a los rebeldes, permitiéndoles debilitar la fuerza británica. Con una población de 300 millones en la India, incluso si solo el 1% de la población se alzara, los británicos solo podrían huir con el rabo entre las piernas. Este es el enfoque más rentable. El gobierno ruso no tiene escasez de armas ni equipo. Compró mucho durante la guerra del Cercano Oriente y ahora se concentra en la reducción de personal y la recuperación. Sus almacenes están casi desbordados. Enviar toda esa basura desde los almacenes a la India para causarles problemas a los británicos es lo mejor para ellos, e incluso podrían obtener ganancias considerables. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Nesselrode, objetó: Señor Brock, ahora es la mejor oportunidad para apoderarnos de la India. Ya hemos cortejado a los persas, y si logramos convencer a los afganos, podremos formar una coalición para atacar a la India. Los británicos no podrán detenernos. Si desaprovechamos esta oportunidad, no será tan fácil arrebatarles la India a los británicos en el futuro. El ministro de Finanzas Brock respondió: Conde Nesselrode, no es tan sencillo. Incluso si su Ministerio de Asuntos Exteriores logra convencer a los afganos para que nos apoyen, ¿qué pasa con los fondos de guerra? Los británicos sin duda lucharán con uñas y dientes para apoderarse de la India. Esto se intensificará hasta convertirse en una guerra a gran escala entre nuestras dos naciones. El gasto militar requerido sería mayor, no menor, que el de la guerra del Cercano Oriente. Tras ganar la guerra del Cercano Oriente, nuestras arcas del tesoro están tan vacías que las ratas corren por ellas. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para la guerra? El ministro de Asuntos Exteriores, Nesselrode, se negó a ceder. Ese es el problema de sus ministerios de finanzas. Ya sea mediante impuestos, la emisión de bonos de guerra o la búsqueda de préstamos internacionales, hay muchas maneras de recaudar fondos. La conquista de la India consolidará la hegemonía mundial del Imperio ruso. En esta coyuntura crítica, creo que Lord Brock sin duda encontrará una solución. El rostro de Brock palideció al mirar a Nesselrode y dijo fríamente: Imposible. Aunque agotemos todos los recursos, no podremos reunir una suma tan grande en tan poco tiempo. Nicolás I reprendió airadamente: Basta, idiotas, cállense. ¿Cómo podría este obvio acto de disuasión sutil escapar a sus agudos ojos? Que el ministro de Finanzas, Brock, diga que no hay dinero, y que el ministro de Asuntos Exteriores, Nesselrode, sugiera maneras de recaudarlo, significan, en última instancia, lo mismo. El país no tiene dinero ahora y no hay forma de conseguirlo. Pensar en ir a la guerra es una cosa, pero resolver el problema financiero es lo primero. Las ideas de Nicolás I de enviar tropas se extinguieron tan rápidamente como se habían suscitado. Organizar una expedición a la India no fue fácil. Además de la falta de fondos, la logística también fue un problema importante. Capítulo 284. Las negociaciones a cuatro bandas seguían en curso cuando una crisis se desató sigilosamente. El exceso de capacidad en el mundo capitalista ya había afectado a los mercados. Para liquidar los inventarios, los capitalistas británicos intensificaron el dumping de productos en todo el mundo.
Los estadounidenses sufrieron primero. Aunque el efecto mariposa de Franz desvió parte del capital internacional hacia Austria, no pudo resolver la crisis estadounidense. Entre 1848 y 1858, los estadounidenses construyeron 25.000 kilómetros de vías férreas, 8.000 kilómetros menos que en el pasado. Por lo tanto, la crisis ferroviaria no fue tan grave como antes. Desafortunadamente, a pesar del rápido desarrollo de la industria ferroviaria en Estados Unidos, las industrias circundantes no se vieron estimuladas. La industria metalúrgica se contrajo ante la competencia de los productos británicos, y la industria textil del algodón también se desarrolló lentamente. Rieles, hierro fundido, locomotoras, telas de algodón, ferretería, maquinaria, se inundaron de productos británicos, aplastando a las industrias locales que luchaban por mantenerse al día. Con el aumento del dumping británico, estas industrias no pudieron soportar la presión. La industria textil del algodón, en particular, se vio gravemente afectada y comenzó una ola de quiebras. Esto pronto se extendió al mercado de valores, donde los precios de las acciones se desplomaron sin control, arrastrando a más empresas al fuego. Muchas fábricas quebraron y, por supuesto, los bancos y las empresas financieras no escaparon ilesos. Con una plétora de deudas incobrables, estalló una crisis de pánico bancario que condujo a quiebras bancarias. La crisis económica en Estados Unidos se extendió rápidamente a Gran Bretaña. La contracción de los mercados y el impacto en las exportaciones industriales y comerciales británicas provocaron numerosas quiebras empresariales, lo que se tradujo en pérdidas sustanciales para los capitalistas británicos como inversores. La reacción de los capitalistas fue rápida y contundente. Para minimizar las pérdidas y afrontar la posible crisis económica interna, los capitalistas británicos comenzaron a retirar fondos del mercado estadounidense. En este contexto, en el otoño de 1857, los mercados financieros estadounidenses experimentaron una escasez de dinero, lo que paralizó todo el sistema bancario. De los 63 bancos de Nueva York, 62 suspendieron sus pagos y la tasa de descuento superó el 60%. La crisis económica estalló en todo Estados Unidos. Sin protección, el mercado estadounidense era vulnerable, y esta crisis económica desencadenó directamente la Guerra de Secesión. Los capitalistas del norte necesitaban mano de obra más barata para aumentar sus ganancias y buscaban barreras arancelarias para proteger sus intereses. Por el contrario, los dueños de las plantaciones del sur necesitaban aranceles más bajos para exportar algodón y comprar productos manufacturados baratos. Impulsados por la crisis económica, los industriales del norte decidieron tomar medidas drásticas. Comenzaron a abogar por el abolicionismo y las barreras comerciales, preparándose para cortar de raíz los recursos financieros de los propietarios de las plantaciones del sur. Esto era claramente inaceptable para los dueños de las plantaciones del sur. Si bien la abolición de la esclavitud podía ser tolerable, la cuestión de los aranceles era innegociable. ¿Por qué deberían utilizar productos industriales de mala calidad, ineficientes y costosos del norte? Además, con el aumento de aranceles, las exportaciones de granos, algodón y tabaco sufrirán un golpe fatal. Por cada $1 de impuesto adicional, perderán $1 de ganancias. Es un robo descarado. Los intereses contrapuestos de ambas partes eran demasiado grandes para conciliarlos. Finalmente, los desfavorecidos propietarios de las plantaciones del sur comenzaron a movilizarse por la independencia. La crisis económica en Estados Unidos tiene poco que ver con Austria. El volumen de comercio entre ambos países es muy reducido, y ambos son exportadores agrícolas. La competencia prevalece sobre la cooperación entre ambas partes. Sin embargo, cuando la crisis económica se extendió a Gran Bretaña, a los países europeos les resultó difícil afrontar la situación por sí solos, y Austria no fue una excepción. Palacio de Viena. El primer ministro Félix dijo solemnemente: Su Majestad, la crisis económica que ha estallado en los Estados Unidos ya ha comenzado a afectar a Gran Bretaña, y no pasará mucho tiempo antes de que nos alcance. Una vez que los británicos comiencen a retirar fondos, muchas empresas nacionales enfrentarán escasez de capital, lo que conducirá a una crisis económica. Con indiferencia, Franz respondió: Este es un resultado inevitable. Por suerte, estamos preparados para ello. No enfrentaremos una crisis de liquidez a nivel nacional mientras garanticemos el normal funcionamiento del sector bancario. La crisis seguirá siendo controlable. Todos asintieron en señal de acuerdo. El gobierno austríaco había realizado amplios preparativos para afrontar la crisis económica.
Primero, inmovilizó parte del capital para evitar su fuga y, segundo, emitió importantes bonos para acumular fondos. Incluso si parte del capital británico y francés se retirase, el gobierno austríaco conservaba una cantidad sustancial de libras y francos, lo que permitía realizar pagos de conversión directa sin agotar las reservas de oro y plata. El ministro de Finanzas Karl sugirió, Su Majestad, que dado que la crisis todavía está dentro de límites manejables, tal vez podríamos posponer la implementación del sistema de aprobación de flujos masivos de capital. Después de todo, una medida así podría dañar nuestra reputación y, a menos que sea absolutamente necesario, no hay necesidad de tomarla. En aquella época, el capital fluía libremente entre las naciones, sin restricciones. Como pionero en aventurarse en territorio inexplorado, existía la posibilidad de convertirse en héroe, pero lo más probable era que fuera un mártir. Si los capitalistas no estuvieran contentos, Austria se encontraría en gran desventaja en el futuro comercio internacional. Franz pensó un momento antes de decir, aún se requiere permiso. Podemos emitir un aviso para que cualquier flujo de capital superior a 100.000 florines se informe con 1 a 3 meses de antelación. Garantizaremos que todos los flujos de capital legítimos permanezcan sin restricciones, pero los fondos de origen incierto deben ser explicados detalladamente y confirmados como legítimos antes de que puedan salir del país. Hay varias excusas que el gobierno puede utilizar, como ciertos sindicatos criminales que transfieren fondos o ciertos funcionarios corruptos que intentan mover activos financieros. Implementar esto antes de que la crisis económica afecte a Austria evitará la percepción de que estamos restringiendo la libertad de movimiento económico. Verificar exhaustivamente la legalidad de los fondos aumentará la carga de trabajo de los gobiernos, pero es aceptable incurrir en algunos costos adicionales para combatir el crimen. En cuanto a la restricción de los flujos de capital con la posibilidad de declaración anticipada, este punto apenas mereció mención. Como mucho, fue una salvaguardia adicional para los mercados financieros, que dio tiempo al gobierno para prepararse. La crisis monetaria estadounidense sirvió de advertencia para los demás. El capital extranjero podría retirarse masivamente y repentinamente antes de que el gobierno tuviera tiempo de reaccionar, obligándolo a tragarse la amarga píldora. Sí, Su Majestad. Aparte de añadir un cortafuegos financiero adicional, el gobierno austríaco no ha hecho nada más. Todavía estamos en la era de la economía capitalista de libre mercado, y una intervención gubernamental excesiva en la economía causaría resentimiento entre mucha gente. Es más, Franz no supo cómo intervenir. En cualquier caso, el exceso de capacidad es un hecho innegable y un problema fundamentalmente irresoluble. En 1857, la capacidad industrial de Austria era más de 4 veces superior a la de 1847, muy por encima del promedio mundial. El resultado, por supuesto, fue un exceso de capacidad. Este es un resultado inevitable de la industrialización. La eficiencia de la producción mecánica supera con creces la de la producción manual, y el crecimiento del mercado obviamente no puede seguir el ritmo del crecimiento de la capacidad industrial. Por lo tanto, después de la primera revolución industrial, el mundo capitalista experimentaría una crisis económica de vez en cuando. Buscar nuevos mercados en este momento es realmente poco realista. Con las crisis económicas que estallan en países de todo el mundo, apenas quedan mercados. Esta no es la era moderna, donde hay mercado donde quiera que haya gente. Actualmente, la capacidad productiva es limitada, al igual que la creación de riqueza social. La gran mayoría de la gente simplemente carece de poder adquisitivo. Tomemos como ejemplo el Imperio ruso, que ocupa el primer lugar en Europa con una población de 70 millones. A primera vista, parece un gran mercado. En realidad, salvo los 10 millones de nobles y ciudadanos libres, el resto son siervos sin libertad personal. ¿De qué poder adquisitivo estamos hablando? Este mercado limitado lleva mucho tiempo dividido. Para aumentar aún más las exportaciones, tendrán que esperar a que el gobierno ruso complete la reforma de la servidumbre. Depender de los mercados coloniales tampoco es realista. Salvo unas pocas colonias como India, Cuba, Filipinas y algunas en el Pacífico Sur, la mayoría de las colonias de ultramar están subdesarrolladas. Con una pequeña población inmigrante y unos lugareños sin poder adquisitivo, no hay compradores para las exportaciones industriales. En tal situación, cuando surge un exceso de capacidad, una crisis económica se vuelve inevitable. La mejor opción no es ocultarla, sino dejar que la crisis se desarrolle. La supervivencia del más apto. El fuerte sobrevive, el débil perece. Esta es también la fuerza impulsora del progreso científico y tecnológico.
Las empresas que no quieran ser superadas por sus competidores deben modernizar sus equipos y eliminar la capacidad obsoleta. Incluso las empresas imitadoras tuvieron dificultades. Sin una respuesta lo suficientemente rápida, sólidas capacidades de ingeniería inversa y bajos costos, también quebrarían. A finales de 1857, la crisis económica se había extendido de Gran Bretaña a Francia. A principios de 1858, se había extendido a Bélgica, Austria y Alemania. En todo el continente europeo, salvo Rusia, que aún se encontraba en proceso de reformas, ningún país se salvó. Bajo el impacto de la crisis económica, todos los países sufrieron graves pérdidas. Capítulo 285. Después de la crisis económica, las minas terrestres que Francia había enterrado explotaron una tras otra, y por todas partes aparecieron proyectos sin terminar, mientras el gobierno austríaco se apresuraba a limpiar el desastre. No había opción. El poder destructivo de la crisis económica era demasiado grande. Siendo la primera crisis económica mundial, fue mucho más severa que las anteriores. Solo en 1857, las quiebras en Estados Unidos superaron las 5.000, el mercado de valores se redujo a la mitad y en algunas industrias con un exceso de capacidad grave los precios de las acciones cayeron hasta un 90%. A los países europeos no les fue mucho mejor, aunque la crisis económica los afectó un poco más tarde, dando a sus gobiernos cierto tiempo para reaccionar. Desafortunadamente, la intervención económica del gobierno era inaudita en aquella época. Todos esperaban la erupción, lo que garantizaba pérdidas inevitables. Afectados por la crisis económica, muchos capitalistas vieron cómo se rompían sus cadenas de capital. Con los bolsillos vacíos, tuvieron que vender sus activos a regañadientes, aunque no quisieran. Las inversiones iniciales fueron consideradas actos de caridad, ya que las garantías de cumplimiento se fueron al garete. Los proyectos gubernamentales inconclusos eran un problema menor. Al fin y al cabo, no eran urgentes, y retrasos de varios años no costarían vidas. Además, los capitalistas más capaces persistían. Cuanto más invertían, menos dispuestos estaban a rendirse. En esencia, estos proyectos seguían siendo de alta calidad. Esta perseverancia fue crucial para la frágil economía austríaca. Permitió la supervivencia de muchas empresas a lo largo de la cadena de suministro y evitó que la economía se deteriorara aún más. El primer ministro Félix dijo solemnemente: Su Majestad, hasta la fecha ha habido 1.800 quiebras nacionales, y otras 2.000 empresas están al borde de la quiebra, incluidas las 5 principales compañías ferroviarias. El mercado bursátil en general se ha desplomado un 42%, siendo las acciones ferroviarias las que han experimentado la caída más pronunciada. Debido a los efectos de la burbuja ferroviaria estadounidense, muchos inversores perdieron la confianza en los ferrocarriles, lo que provocó una caída del 72% en el valor de mercado. Las industrias textil, manufacturera, financiera y siderúrgica han sufrido graves pérdidas. Incluso las exportaciones agrícolas se han reducido en una cuarta parte debido a la crisis económica. La producción industrial ha caído casi un 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado y actualmente se encuentra en una tendencia descendente continua. El número de desempleados ha superado los 980.000 y pronto superará el millón. Si la situación económica no mejora, la situación solo empeorará. El impacto de la crisis económica en diversas industrias y las quiebras a gran escala de empresas no preocupan a Franz. Todo esto era esperado. Un modelo de desarrollo económico liberalizado inevitablemente tendrá consecuencias. De no ser por la guerra del Próximo Oriente, que permitió a Austria arrebatarle el mercado del Imperio ruso a Gran Bretaña y Francia, la crisis económica se habría producido mucho antes. La crisis austríaca comenzó durante la transición económica de la posguerra. Si no fuera por medidas como la apertura de las colonias de ultramar, la reforma del sistema del patrón oro, la afluencia de oro desde los territorios coloniales y la inversión gubernamental en infraestructura, esta crisis económica no habría comenzado en Estados Unidos, sino en Austria. Otros problemas se pueden resolver gradualmente, pero el problema del desempleo es inmediato y debe abordarse de inmediato o conducirá a problemas sociales muy graves. Franz pensó por un momento y dijo: según el plan original, el gobierno se hará cargo de los proyectos de construcción inacabados y dejará que los trabajadores reanuden el trabajo primero. Al mismo tiempo, el gobierno negociará con las compañías ferroviarias que han suspendido sus operaciones. Estas deben encontrar soluciones a sus problemas financieros y reanudar la construcción de inmediato, o aceptar la inversión gubernamental a cambio de capital.
En cualquier caso, la construcción debe reanudarse lo antes posible. El Ministerio Colonial también debe actuar con rapidez. La crisis económica ofrece la mejor oportunidad para organizar la migración, no solo para Austria, sino para toda la región alemana. Animar a las personas en bancarrota a emigrar a las colonias. En este momento, los estadounidenses también enfrentan una crisis económica, por lo que no hay competencia para los migrantes. Instruyó al gobierno colonial a acelerar la expansión hacia Nigeria y el Congo. Autorizó la movilización de milicias civiles para participar en los combates y expandir rápidamente las zonas bajo nuestro control. Una vez que estos proyectos reanuden su construcción normal, las empresas relacionadas con las fases upstream y downstream también sobrevivirán, solucionando la mayor parte del problema del desempleo interno. La diversidad industrial sigue siendo baja en la actualidad, y las industrias relacionadas con estos proyectos ya cubren la mayor parte del país. Franz se hizo cargo de los proyectos de infraestructura inacabados porque no había compradores y solo el gobierno podía hacerse cargo y continuar la construcción. La decisión de no adquirir directamente las compañías ferroviarias se tomó no solo por su alto valor de mercado y los significativos costos de adquisición, sino también porque las compañías ferroviarias eran empresas no rentables. Después de que el gobierno austríaco otorgara licencias para todas las líneas como un paquete a las compañías ferroviarias, sus perspectivas financieras se vieron afectadas. Los astutos conglomerados financieros se retiraron de la escena a la primera señal de la crisis económica estadounidense, dejando atrás solo a aquellos especuladores que reaccionaron demasiado lentamente y quedaron atrapados. Por supuesto, Franz no pudo ayudarlos a salir de su apuro, pues sabía perfectamente que las compañías ferroviarias no obtendrían ganancias durante la próxima década. Sin nadie dispuesto a respaldar proyectos a tan largo plazo, depender únicamente de la inversión del gobierno austríaco generaría enormes presiones financieras. Si fuera posible, preferiría que el capital privado completara todos los ferrocarriles del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico antes que conformarse con el compromiso de las asociaciones público-privadas. Gracias a una serie de operaciones de capital, Austria añadió más de 14.800 kilómetros de vías férreas en menos de una década, llevando el kilometraje ferroviario total en el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico a más de 20.000 kilómetros. Si dependiera únicamente de la inversión pública, Austria probablemente tendría dificultades para completar ni siquiera la mitad de estos proyectos. Este es el poder del dinero. El empobrecido gobierno austríaco no puede permitirse proyectos de tal envergadura. Incluso ahora, el gobierno austríaco no está en condiciones de realizar inversiones tan enormes. La construcción de infraestructura en curso se realiza mediante financiación mediante deuda. Esto ha convertido a Austria en el cuarto país más deudor del mundo, siguiendo los pasos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Durante las próximas décadas, el gobierno austríaco tendrá que esforzarse para saldar esta deuda. La guerra podría ser la mejor manera de desviar la crisis, pero, por desgracia, África está demasiado lejos. De lo contrario, a Franz no le importaría conquistar algunos reinos indígenas para superar esta crisis económica. Sin embargo, la expansión en la región sigue siendo necesaria. Sin mencionar el saqueo de la riqueza, al menos primero deben confiscarse las tierras para reasentar a los inmigrantes. Alemania lleva tiempo enfrentándose a la sobrepoblación. Austria se encuentra en una situación relativamente mejor tras haber enviado a cientos de miles de inmigrantes a los Balcanes y persuadido a decenas de miles para que se trasladaran a las colonias, aliviando así parte de la presión. En otras partes de Alemania es diferente. Siempre que hay una crisis económica, hay una ola de emigración. Esta vez, con Estados Unidos atravesando también una crisis económica, la gente probablemente querrá emigrar, pero no serán bienvenidos allí. Josip Gelay respondió: Su Majestad, el Ministerio de Colonias ya ha formulado un plan de inmigración. Para atraer inmigrantes de Alemania, proponemos dos opciones. En primer lugar, al aceptar empleos públicos, los inmigrantes irán a las colonias a desarrollar granjas, con ubicaciones específicas asignadas por el gobierno. Todos los gastos de inmigración serán cubiertos por el gobierno y no tendrán que preocuparse por problemas laborales. Por supuesto, esto requiere firmar un contrato de trabajo de 5 años, con salarios un 20% más altos que en el continente, y el gobierno proporciona una visita familiar gratuita durante este periodo. En segundo lugar, la libre migración. Cualquiera que decida establecerse en uno de nuestros puestos coloniales recibirá un subsidio gubernamental que cubrirá la mitad del costo del boleto de barco. Franz asintió.
Estas son las mejores condiciones que el gobierno austríaco puede ofrecer. El objetivo principal del desarrollo de estas granjas y plantaciones es recompensar a las personas meritorias. Después de todo, la tierra en la patria es limitada. Incluso cuando alguien recibe un título nobiliario, suele ser un título nominal. Gran parte de la tierra ya tiene dueño y no puede ser cedida como recompensa. Así que el uso de tierras coloniales como hacienda es inevitable. No todos tienen ascendencia noble. Simplemente darles tierras no les da la capacidad de desarrollarlas. Los plebeyos, o héroes de ascendencia noble caída, tienen recursos limitados. Carecen de la capacidad de desarrollar fincas como lo hacían en el pasado. Por lo tanto, usar granjas o plantaciones desarrolladas como fincas también es una buena opción. Si lo desarrollan ellos mismos, pueden ganar cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados de tierra, mientras que heredar granjas existentes puede proporcionarles solo decenas o cientos de hectáreas de tierra. Aquí no existe el concepto de aprovecharse de nadie ni de obtener beneficios injustos. Desarrollar nuevas tierras requería inversión. Franz no obligaría a nadie en este asunto. Las plantaciones establecidas inicialmente en la colonia de Guinea están empezando a dar frutos. Cultivos como los cereales, el algodón y el cacahuete tienen un ciclo de vida rápido, después de todo. Con las ganancias en la mano, el gobierno austríaco las publicitó ampliamente, afirmando que abrirían un segundo hogar para el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico y enfatizando la fertilidad de la tierra africana. La percepción que muchos pueblos tienen de las colonias africanas ha cambiado, y el concepto de continente oscuro se ha desvanecido, reemplazado por nociones de abundancia. No es mentira. África posee una tierra fértil enorme. Las colonias que Austria estableció fueron relativamente prósperas, con condiciones climáticas propicias para la vida humana. Movilizar a la gente para que inmigre no solo facilita el desarrollo de las colonias de ultramar y resuelve el desempleo interno, sino que también ayuda a contrarrestar la crisis económica. Es una situación en la que todos ganan. Capítulo 286. La repentina crisis económica agravó aún más las dificultades del precario gobierno otomano. Aunque el Imperio Otomano era principalmente una nación agraria, la retirada del capital británico y francés le asestó un duro golpe. Ante la falta de otra opción, el gobierno otomano se vio obligado a llegar a un acuerdo, siendo el único problema el dinero. Fuad negoció con ahínco. Conde, su precio es demasiado bajo. En ningún otro lugar del mundo hay terrenos tan baratos. Johannes respondió con calma. Tranquilo, señor Fuad. Nuestra oferta se basa en el precio del mercado internacional para transacciones de terrenos a gran escala. Hace poco, negociamos con los rusos. Consideraban vender Alaska, una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y el gobierno ruso solo pedía 4 millones de florines. Nuestra oferta ya es muy sincera. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso había propuesto la venta de Alaska. Sin embargo, el territorio no generaría muchos ingresos y existía la preocupación de una posible invasión británica. Pero Nicolás I se opuso a la idea. El estimado zar consideró que vender tierras mancharía su gloriosa imagen, así que el asunto quedó archivado. Este incidente causó mucho revuelo internacional y, como diplomático interesado en asuntos internacionales, Fuad naturalmente estaba familiarizado con él. Conde, Alaska no es más que un gran bloque de hielo que no vale casi nada. Johannes meneó la cabeza y dijo, Alaska todavía produce cuero, el estrecho de Bering tiene abundantes recursos pesqueros, las partes sureste y centro-sur tienen un clima templado y son ricas en madera. Además, también hay una cuenca interior. Hemos enviado personal para inspeccionarla, y la zona del valle de Matanuska tiene un suelo fértil, perfecto para la agricultura. Tomando como referencia a la región nórdica, esta tierra podría albergar fácilmente a decenas de millones de personas. En comparación, Libia es solo arena. De los terrenos que buscamos comprar, solo unas pocas islas tienen valor real. Si hay problemas de costo, podemos excluir Libia y calcular el precio por separado. Así que estamos ofreciendo 20 millones de florines por una superficie total de más de 20.000 kilómetros cuadrados de islas. Esto ya rompe el récord mundial de grandes transacciones de tierras. Fuad no podía creerlo. Para él, Alaska era solo un bloque de hielo, y en esa época, quizá ni siquiera hubiera una población de más de 10.000 personas viviendo allí. Pero Johannes había encontrado algo valioso. No era solo una invención. Era información proporcionada por los propios rusos. Incluso los vendedores ambulantes de melones saben presumir de sus productos, y los rusos no eran la excepción. Para conseguir un buen precio, es natural exagerar un poco.
Si no había nada allí, ¿por qué iba a pagar alguien? Aun con tantos recursos, los rusos solo pidieron 4 millones de florines, lo que demuestra el valor de la tierra en aquella época. En pocas palabras, ya no todos carecían de recursos. Solo las tierras desarrolladas eran valiosas. Por muchos recursos que hubiera, carecían de valor hasta que se desarrollaran. ¿Quién en su sano juicio iría a Alaska a pescar, talar y cultivar? Además de las gélidas temperaturas, el coste del desarrollo allí también es alto. Las tierras de la nación elegida por Dios eran demasiado fértiles. Tras el desarrollo de las grandes llanuras americanas, hay más comida de la que se puede comer, y cada año existe la preocupación de un excedente de alimentos. En este contexto, la tierra en Alaska pierde naturalmente su valor para el desarrollo agrícola. Solo los idiotas invertirían en agricultura allí. En esta época, sin mencionar las llanuras costeras subdesarrolladas, el alto costo de desarrollar las cuencas interiores significa que solo los tontos irían allí a desarrollarlas. De lo contrario, los rusos ya habrían organizado la inmigración en lugar de temer una invasión británica. En fin, las negociaciones son pura fanfarronería. A Johannes, por supuesto, no le importa presentar a Alaska con mejores ojos, omitiendo el coste del desarrollo urbanístico y minimizando el valor de Libia, todo para bajar el precio. Fuad argumentó. Conde, se mire como se mire, Libia tiene una extensión enorme. Aunque el interior es todo desierto, todavía hay decenas de miles de kilómetros cuadrados de tierra fértil a lo largo de la costa. Aún quedan entre 500.000 y 600.000 personas en la zona, lo que proporciona una mano de obra fácilmente disponible. Su país puede desarrollarla directamente, y su valor es mucho mayor que el de la árida y deshabitada Alaska. 8 millones de florines no es mucho. Y luego están estas islas. Su aspecto más importante no es su valor económico, sino su valor estratégico. Chipre se encuentra en la confluencia de Asia, Europa y África, con una posición estratégica excepcional. Creta se encuentra en el corazón del mar Mediterráneo y se extiende hasta el mar Egeo. Estas islas no solo tienen valor económico. Considerando su valor estratégico, valen al menos 35 millones de florines. Johannes respondió con una sonrisa. Señor Fuad, ese precio es demasiado alto. No necesitamos para nada los supuestos recursos humanos. ¿Qué le parece esto? Le entregaremos a usted a toda la gente de esas tierras. Dado que consideramos importante el valor estratégico, solo tomaremos Creta y Chipre, y no queremos las otras islas. Con este acuerdo, todos pueden aceptarlo. Subiré el precio de nuevo. ¿Qué tal 30 millones de florines? Ese precio no es bajo. El precio de 30 millones de florines no es bajo. Si el gobierno austríaco no hubiera recurrido a la llamada compensación de deuda, Fuad habría aceptado directamente. Johannes nunca tuvo la intención de gastar mucho dinero desde el principio. Iba a usar los bonos que compró a precio de ganga para pagar el terreno, así que un precio ligeramente superior era aceptable. Fuad reveló directamente su conclusión. Conde, podemos hacer otra concesión. Podemos liquidar las deudas bilaterales y su país puede pagar 10 millones de florines adicionales por la compra de tierras. ¿Qué le parece? Si el pago se hiciera en oro o plata, el gobierno austríaco jamás lo aceptaría. Pero si se pudiera liquidar en bienes, no habría mayor problema. Con la llegada de la crisis económica, Austria tenía un gran excedente de productos, por lo que esta era una buena opción para deshacerse de ellos. Tras reflexionar un momento, Johannes respondió. Si su país puede repatriar a la gente a estas tierras, tenemos un trato. Podemos usar los bienes que su país necesita desesperadamente como pago, y se puede usar efectivo para compensar cualquier déficit. Tras un momento de silencio, Fuad dio su respuesta. El coste de la inmigración, todo pagado por vuestro país. No había otra opción. Primero se perdió la península balcánica, y luego estalló la guerra civil. La población del Imperio Otomano se encontraba en su punto más bajo del siglo pasado, con menos de 13 millones de personas. Una vez terminada la guerra civil, la escasez de mano de obra se convertiría en una realidad urgente. Si bien el número de personas en los países con los que se comerciaba no era grande, seguía siendo un complemento para ellas. Johannes respondió. De acuerdo. Un acuerdo entre ambas partes no significaba que el asunto estuviera zanjado. Gran Bretaña y Francia no podían quedarse de brazos cruzados mientras Austria ocupaba numerosas islas del Egeo. A continuación, Johannes tendría que seguir negociando con representantes británicos y franceses. Especialmente con los británicos, Johannes aún tiene que arrebatarles la isla de Corfú. Sin tomar esta puerta, el gobierno austríaco tendría problemas para conciliar el sueño.
En comparación, es relativamente fácil tratar con los franceses, ya que existía un acuerdo previo entre ambas partes. Venderles algunas islas para que sirvieran como bases militares y compartir los beneficios del mar Egeo resolvería el asunto. Después de todo, si bien el Egeo no tenía mucho más, sí contaba con numerosas islas, entre 5.000 y 6.000, cientos de las cuales eran aptas para la vida humana. De todos modos, el gobierno austríaco no tenía intención de ocupar toda la región desde el principio. El representante británico Nigel dijo con descontento: Conde, ¿no es ir demasiado lejos para su país comerciar con nosotros con territorios pertenecientes al Imperio Otomano? No, ya llegamos a un acuerdo con el Imperio Otomano. Pagamos 45 millones de florines para comprar sus numerosas islas en el mar Egeo y la región de Libia. Ahora cambiaremos las islas de Austria en el Egeo por las islas jónicas. Aquí tienes un mapa del Egeo. Como puedes ver, los puntos rojos representan las islas de Austria, mientras que el resto pertenece a Grecia y al Imperio Otomano. Johannes omitió deliberadamente mencionar Chipre. Para entonces, los británicos ya habían comenzado a colonizar Chipre, aunque a través de organizaciones privadas sin afiliación directa con el gobierno británico. Nigel no prestó atención a este pequeño detalle. Durante este periodo, Chipre no tenía un valor estratégico significativo. Antes de la llegada del avión, el valor estratégico de esta isla era mínimo. En comparación, las docenas de islas del Egeo tenían mayor valor estratégico. Una vez que los rusos se liberaran de los Dardanelos, esta cadena de islas se convertiría en una línea de bloqueo. Para no provocar demasiado al Imperio Otomano y correr el riesgo de llevar al gobierno del sultanato a la desesperación, sus islas cercanas no están incluidas en la transacción. Actualmente, en las negociaciones con los británicos, el gobierno austríaco no tiene muchas islas valiosas que ofrecer. En cambio, se centraron más en la cuestión de la India. Desde 1857 hasta la actualidad, la rebelión india no solo no ha sido reprimida, sino que se ha agravado. El gobierno británico no tiene intención de demorarla más. Por supuesto, la culpa es de los rusos. Sin la ayuda desinteresada del gobierno ruso, los indios no habrían podido hacer una ola tan grande. Es difícil determinar el papel del gobierno austríaco. A primera vista, Austria no hizo nada. Como mucho, otorgó un préstamo relativamente pequeño a los rusos. Este era un símbolo de amistad entre las dos naciones aliadas, y definitivamente no un apoyo financiero a la rebelión india. Lo que los rusos hicieran con el dinero no tenía nada que ver con el gobierno austríaco. Nigel no tenía tiempo para alargar más las cosas. Ahora que Austria apoyaba a los rebeldes indios con armas y municiones por valor de 1.000.000 de florines, ni siquiera 10 millones de libras serían suficientes para reprimirlos. Había demasiados indios. El simple hecho de organizar una partida con la ayuda de asesores rusos fue suficiente para causarles enormes problemas. Para que este acuerdo se implemente, su país debe cesar inmediatamente su apoyo a los rebeldes indios, incluido el apoyo financiero al gobierno ruso. Johannes respondió inocentemente: le estás dando demasiadas vueltas. El gobierno austríaco es defensor de la paz, ¿cómo podríamos apoyar a los rebeldes indios? En cuanto a ayudar a los rusos, es aún más absurdo. Las finanzas del gobierno austríaco no están precisamente desbordadas. No tenemos capacidad para tal generosidad. Existen tratos turbios, pero admitirlos abiertamente es impensable. Todas las naciones están involucradas en tales actividades. ¿No es cierto que los británicos están contrabandeando armas a Nigeria para apoyar a los reinos nativos y causar problemas a Austria? En fin, sin pruebas, cualquiera puede obstruirse mutuamente sin consecuencias. Así de altos son los estándares morales entre las grandes potencias. Mientras no se apuñalen por la espalda abiertamente, todo vale. Tras escuchar el mensaje oculto de Johannes, Nigel se dio cuenta de que si el trato se concretaba, todo iría bien. Pero si no, sería inevitable que la otra parte causara problemas. Eso sería ideal. Mientras su país se comprometa a ayudarnos a reprimir la rebelión indígena, este acuerdo de tierras se puede negociar fácilmente. Johannes le aseguró, cooperando, que las colonias también forman parte de la soberanía nacional. El gobierno austríaco apoya firmemente los esfuerzos de su gobierno por defender la soberanía nacional y se opone a cualquier injerencia externa. En política internacional, todo gira en torno a intereses. En África Occidental y el Mediterráneo, las naciones británica y austríaca llegaron a un entendimiento. Los británicos aceptaron tácitamente la expansión austríaca, por lo que, naturalmente, el gobierno austríaco tuvo que abandonar sus actividades en la región india.
El 12 de marzo de 1858, el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico firmó el Tratado de Transacción de Tierras del Mediterráneo con el Imperio Otomano. El gobierno austríaco aportó 45,868 millones de florines para la adquisición de más de 300 islas, entre ellas Libia, Creta y Chipre. Del total, 35,868 millones de florines se compensaron con deudas y recargos por mora, y los 10 millones restantes se pagaron en bienes. Los pagos en efectivo eran impensables, pero reunir 10 millones de florines en bienes fue relativamente fácil. Al día siguiente, Joanes firmó tratados separados con Gran Bretaña y Francia, a saber, el Tratado de Transacción de las Islas del Egeo y el Tratado de Intercambio Territorial. El ansiado conflicto mediterráneo se resolvió, y las tres naciones Gran Bretaña, Francia y Austria definieron sus respectivas esferas de influencia en el Mediterráneo. El norte de África se incorporó formalmente a territorio francés. Claramente, John Bull había hecho concesiones importantes esta vez, renunciando a una porción significativa de los intereses de Gran Bretaña en el Mediterráneo a cambio del apoyo de Francia y Austria en la cuestión india. Capítulo 287. Francia era creíble. Tras firmar el tratado con el Imperio Otomano, pagó de inmediato suministros por valor de 10 millones de florines. Esta vez, el gobierno austríaco no redujo la cantidad en absoluto. Con los efectos persistentes de la sobreproducción, había demasiadas reservas que no se podían vender. Franz no fue tan derrochador como para destruirlas directamente. Vender estos excedentes al gobierno otomano era una solución ideal. De ser posible, incluso esperaba llegar a un acuerdo similar con los rusos. Cualquier cosa era mejor que dejar que estos bienes se pudrieran en almacenes. Estos productos procesados, especialmente los productos agrícolas perecederos, tenían una vida útil corta. En aquella época, los conservantes eran pésimos, y usar demasiado podía ser mortal. Incluso si la seguridad alimentaria no fuera una prioridad, envenenar a la gente estaba fuera de cuestión. ¿Cómo podían hacer algo que arruinara su reputación? En cuanto a la reputación, el gobierno austríaco mantenía controles muy estrictos. No envenenar a las personas era fundamental para la seguridad alimentaria, incluso para los productos exportados. Por supuesto, este es solo el estándar básico. Los estándares más altos corresponden a alimentos de alta gama, como aquellos etiquetados exclusivamente para la nobleza. La calidad de estos productos no es mucho menor que la de generaciones posteriores. La diferencia de precio entre los dos niveles de productos solía ser muchas veces, incluso de decenas de veces, lo que demuestra que los productos baratos no son buenos. En el Palacio de Viena, tras escuchar el informe del ministro de Agricultura, Franz reflexionó y dijo: dado que las exportaciones agrícolas están disminuyendo, creemos un mercado artificial. ¿Acaso no acabamos de llegar a un acuerdo con el Imperio Otomano para expulsar a la población de estas tierras? Bueno, organicemos el transporte marítimo de inmediato. En el peor de los casos, podemos ofrecerles provisiones para un año como compensación por su pronto reasentamiento. Creo que el gobierno otomano no rechazará un trato tan ventajoso. Una vez que los otomanos se hayan ido, podremos organizar a los inmigrantes para llenar el vacío y controlar completamente estas áreas. De esta manera, las compañías navieras tendrán un nuevo negocio y también podremos reducir la presión del excedente de alimentos y ayudar a estabilizar los precios internos de los alimentos. El Mediterráneo era diferente de otras colonias de ultramar. El gobierno austríaco podía controlarlo directamente. Incluso sin el telégrafo transoceánico, la entrega de mensajes solo se realizaba en una semana. Mientras los otomanos locales hayan sido evacuados y reemplazados por inmigrantes locales, no habrá preocupaciones sobre el gobierno. El ministro de Agricultura, Christian, respondió: sí, Su Majestad. Tras una pausa, Franz añadió: recuerden expulsar a la población de las Islas Jónicas y la península del Sinaí junto con los otomanos. Si hay algún problema, sobornen a los funcionarios del gobierno otomano. Después de todo, el Imperio Otomano no llevaba registros detallados de su población, por lo que debería ser relativamente fácil manipular las cifras. El problema de la inmigración debe resolverse cuanto antes. Durante una crisis económica, esta es la tarea más rentable. Incluso puede aliviar la crisis, matando dos pájaros de un tiro. No era una especulación. En aquel entonces, el Imperio Otomano era conocido como el más corrupto del mundo. Mientras se pagara, estos burócratas no se atreverían a hacer nada. Cuando el ministro colonial Josip Gelay se enteró de la necesidad de acelerar el proceso de inmigración, sintió que se avecinaba un gran dolor de cabeza.
La demanda de inmigrantes en esta ocasión es considerable. Para mantener el control sobre estos territorios recién adquiridos indefinidamente, se requiere una afluencia significativa de personas. Creta necesitaba al menos entre 30.000 y 40.000 inmigrantes, Chipre entre 30.000 y 40.000, las Islas Jónicas entre 20.000 y 30.000, Libia más de 100.000 y la península del Sinaí tan solo 5.000. En total, eran otras 200.000 personas. Estas regiones necesitaban gente, y las colonias africanas aún la necesitaban. El Congo y el Golfo de Guinea podían suspenderse por ahora, pues sus poblaciones ya eran considerables. Pero la recién adquirida Nigeria y los actualmente infiltrados Camerún y Benín tenían una gran necesidad de inmigrantes. De lo contrario, en cuanto John Bull recuperara el aliento, volverían a causar problemas. El mejor ejemplo fue lo que hoy es el Golfo de Guinea. Aunque los británicos lo codiciaban, perdieron el interés al ver la llegada masiva de inmigrantes alemanes. En aquella época, nadie que emigrara a las colonias con fines de lucro era fácil de intimidar. Especialmente los nobles que abrían granjas y plantaciones eran caballeros que sabían montar a caballo y disparar. En tierra, los británicos simplemente no podían competir con ellos. Si una colonia solo tenía decenas de miles de habitantes, si las relaciones con Gran Bretaña y Francia se deterioraban un día, la colonia cambiaría de manos inmediatamente. El gobierno austríaco no solo pensaba en establecer colonias, sino también en cómo conservarlas. Sin entre 100.000 y 200.000 inmigrantes, esto era prácticamente imposible. Además de estas regiones, debía considerarse la península balcánica. Para controlar Valaquia, Moldavia, Serbia y Bosnia, el gobierno austríaco también había formulado un plan para 1.000.000 de inmigrantes. Esta inmigración solo puede proceder de la región alemana, para garantizar el buen desarrollo de la integración étnica, que también es una tarea urgente. Para evitar políticas contradictorias que compitieran por los inmigrantes, todo el trabajo de inmigración fue confiado al Ministerio Colonial para su administración unificada. Josip Gelay explicó: Su Majestad, a medida que la economía nacional mejora, el número de personas dispuestas a emigrar al extranjero disminuye. No podremos atraer suficientes inmigrantes a corto plazo. Como sabéis, para facilitar la asimilación, siempre que organizamos la inmigración tenemos que dispersarlos y no permitir que los grupos minoritarios se reúnan en una región. Incluidos los refugiados reasentados desde los Balcanes, todos ellos están distribuidos en proporciones fijas para garantizar que no puedan formar una ventaja dominante a nivel local. Esto ha dificultado el proceso de inmigración. Actualmente, el número de personas dispuestas a solicitar la inmigración es inferior a 200.000, y junto con el número total de solicitantes de toda Alemania, no supera los 550.000. La mayoría de la gente prefiere emigrar a los Balcanes. Los civiles dispuestos a ir al extranjero representan menos de la mitad. Franz asintió. Era normal. ¿Cómo podía la gente común estar dispuesta a abandonar sus pueblos a menos que fuera absolutamente necesario? Inmigrar a la península balcánica puede ser tolerable porque se encuentra dentro del país y se puede viajar de ida y vuelta por el río Danubio en tan solo un mes. Sin embargo, en el extranjero es diferente. Aunque el gobierno austríaco ofrece condiciones favorables, como la apertura de granjas y plantaciones en colonias de ultramar, el reconocimiento directo de la propiedad de la tierra e incluso préstamos para políticas, muchas personas aún tienen preocupaciones. El impacto económico ha llegado recientemente a la región alemana y continuará durante algún tiempo. El número de ciudadanos en bancarrota aumentará en el futuro, y esa es nuestra oportunidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya se ha puesto en contacto con los gobiernos de varios países, y no interferirán con sus acciones. Antes de que termine la crisis económica, es el período pico de inmigración. Ahora deben correr contrarreloj y expulsar a los inmigrantes lo antes posible. Quienes no puedan ir al extranjero serán enviados a los Balcanes. Cuando termine la crisis económica y la gente vuelva a encontrar trabajo, la situación será diferente. La realidad es así de cruel. En una crisis económica, los desempleados no son vistos como un activo, sino como una carga social. Los gobiernos de varios países ansían verlos partir. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco también ha coordinado sus esfuerzos con países del entorno cultural alemán, como Suiza y Bélgica. Los gobiernos de estos países han acogido con satisfacción la incorporación de inmigrantes a Austria. Por supuesto, esto solo es posible durante las crisis económicas. Una vez que la economía se normalice, aunque otros gobiernos no se opongan, los capitalistas locales no lo aceptarán.
Solo cuando la mano de obra abundaba, era barata. Esta fue también la razón por la que a los gobiernos europeos les resultó difícil organizar la inmigración a gran escala. Si el gobierno austríaco no fuera lo suficientemente poderoso y no pudiera coaccionar a los capitalistas nacionales, Franz no podría haber organizado la inmigración con tanta fanfarria. Capítulo 288. Palacio de Viena. El jefe de inteligencia Tirón informó: Su Majestad, las negociaciones entre Gran Bretaña y Francia sobre el canal de Suez han fracasado. El gobierno francés ha decidido ignorar a los británicos y proceder con la excavación del canal por su cuenta. Esto era de esperar. El canal de Suez era de enorme importancia no solo para Austria, sino también para Francia. Tras una inversión tan grande en las etapas iniciales, era evidente que les era imposible rendirse debido a la oposición británica. La brecha de poder actual entre Gran Bretaña y Francia no era tan grande como lo sería a finales de siglo. Francia aún albergaba ambiciones de hegemonía mundial. Además, posee la fuerza necesaria para alcanzar sus ambiciones. El ejército francés cuenta con una fuerza permanente de hasta 400.000 hombres, solo superada por Rusia y Austria en el continente europeo. Además, el tonelaje total de la armada francesa superaba en un 60% al de la Marina Real Británica y se acercaba al 70%. Con una armada y un ejército de clase mundial, Francia es la potencia más equilibrada entre las grandes potencias, con una fuerza nacional integral que no es inferior a la de ninguna otra gran potencia. Con una fuerza tan formidable, les sería difícil mantenerse dóciles. Lo único lamentable es que este ya es el punto álgido para los franceses. Su poder nacional ya no es suficiente para sustentar un mayor avance. Para competir con los rusos por la hegemonía del continente europeo, la población francesa era demasiado pequeña. En una época en la que la táctica de las oleadas humanas era la reina, el lento crecimiento demográfico había eliminado directamente a Francia de la contienda. Para competir con los británicos por la supremacía marítima, la construcción de fuerzas continentales desvió recursos y les impidió ejercer todo su poder. Por supuesto, no podían competir con John Bull. Francia, atrapada en medio de todo esto, solo veía su propia fuerza y no se daba cuenta de que sus competidores ya la habían superado en potencial de desarrollo. Aún así, soñaba con ser la potencia hegemónica mundial. Desde una perspectiva estratégica, las situaciones de Francia y Austria son algo similares. Ambos deben desarrollar su armada y su ejército simultáneamente y no pueden concentrar sus fuerzas en un solo aspecto. La ventaja de Austria reside en su mayor población, mayor territorio y más recursos. Sin embargo, sus desventajas también son bastante obvias. Como Estado multiétnico, si no logra la integración nacional, surgirán problemas en cuanto surja el nacionalismo. Tras aclarar sus cartas, Franz se considera algo más afortunado que Napoleón III. A pesar de los numerosos grupos étnicos de Austria, tienen más probabilidades de mantenerse a raya que la población francesa. Aprendiendo de la historia, el reinado de Napoleón III no fue malo, pero una sola derrota y sus ciudadanos impulsivos lo expulsaron del trono. En cambio, el Franz original de la historia sufrió sucesivas derrotas en las guerras austro-francesas y austro-prusianas, pero aún así se aferró al trono imperial, lo que demuestra la diferencia. Desde que llegó al poder, Franz ha promovido la unidad lingüística y matrimonial entre los grupos étnicos. En la actualidad, la unificación lingüística parece haber sido la iniciativa más exitosa. El alemán se habla ampliamente en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales, salvo los niños en educación obligatoria, las generaciones mayores, si hablaban algo de alemán, ya se consideraban partidarias activas. Nota. Anteriormente malinterpreté que crearon un nuevo idioma basado en el alemán, por eso lo traduje como austríaco, pero en realidad, siempre fue alemán. Disculpen este descuido. Sin embargo, casi el 70% de la población nacional habla alemán. En las regiones minoritarias y los territorios balcánicos recientemente ocupados, la prevalencia del alemán fue, de hecho, mayor entre la población civil. En lo que respecta a la alfabetización, aunque las estadísticas oficiales indican una tasa de alfabetización de más del 67%, la realidad social prevaleciente de analfabetismo generalizado permanece en gran medida inalterada. Franz no creía que saber escribir unas pocas palabras convirtiera a alguien en un intelectual. Este 67% podría entenderse como el 67% de la población que sabe escribir su propio nombre. Una verdadera unificación de la lengua y la escritura tendría que esperar hasta que la generación actual que recibía educación obligatoria creciera. Esto no era algo que se pudiera apresurar. En cambio, el aumento del número de niños mestizos fue mucho mayor.
A medida que la industrialización fomentó una mayor interacción entre las etnias, los matrimonios mixtos se volvieron naturalmente más comunes. En teoría, mientras haya 3 millones de parejas en matrimonios interétnicos, todas las razas en todo el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico estarán unidas. Todos se relacionarían y la conciencia étnica se desvanecería. Francamente, salvo los nacionalistas extremos, ¿quién discriminaría a sus propios familiares y amigos? Franz instruyó. Vigilen a los franceses. Excavar el canal de Suez no solo requiere una inversión masiva, sino que también conlleva riesgos desconocidos. El gobierno francés inevitablemente tendrá que recaudar fondos en el mercado de capitales. Invertir en el canal de Suez era un negocio muy rentable. Una vez abierta esta vía fluvial dorada, la riqueza fluiría. Naturalmente, Franz no dejaría pasar la oportunidad. En teoría, tras la oposición británica, los franceses buscarán la cooperación austríaca para minimizar los riesgos. Sin embargo, Francia nunca cederá el control del canal, y Franz no espera obtener una participación mayoritaria. En esta situación, la participación del gobierno austríaco sería como máximo del 30.140%, lo que parecía sustancial, pero con una distribución más amplia del pastel, el emperador Franz debía cuidar las apariencias. En lugar de invertir directamente con el gobierno, es mejor comprar acciones en secreto en el mercado de capitales. Al fin y al cabo, esta inversión solo busca dividendos, y cuanto más discreta, mejor. Sí, Su Majestad. Respondió Tirón. Después de un momento de pausa, Franz preguntó: ¿cuáles son las últimas noticias del reino de Prusia? Tirón respondió: el reino de Prusia aún está en proceso de reformas, y el reinado de Federico Guillermo IV es algo inestable, con crecientes tensiones internas. Su propia salud también es delicada, ya que no ha aparecido en público en mucho tiempo. Los detalles son inciertos, ya que los prusianos han bloqueado la noticia. Sin embargo, a juzgar por las frecuentes actividades de Guillermo Federico Luis en el ámbito político, podemos inferir que la salud de Federico Guillermo IV se está deteriorando. Al oír esta noticia, Franz se dio cuenta de que el famoso Guillermo el Grande estaba a punto de dejar su huella en la historia. Pero estar un paso atrás significaba quedarse atrás para siempre. El reino de Prusia ya había perdido su oportunidad. La Triple División de Alemania fue creada por el propio Franz, y ¿cómo podría romperse fácilmente con la restauración del sistema de Viena? Ahora, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Austria anhelan estabilidad en la Europa continental, y esto no es algo que pueda influirse con esfuerzos individuales. A menos que pueda obrar milagros y hacer que todos pierdan la cabeza colectivamente, no hay ninguna posibilidad. Históricamente, la unificación de los territorios alemanes por parte del Reino de Prusia se produjo en el contexto de los errores del gobierno de Napoleón III. No fue un solo error, sino 3 lapsus consecutivos que les brindaron oportunidades. La situación internacional actual es aún más grave. Si Francia y Austria no pudieron ser provocadas a un conflicto en Italia, y Gran Bretaña y Rusia en la India, no tienen margen de maniobra. Tras reflexionar un momento, Franz ordenó a Tirón que encontrara la manera de deshacerse del enviado prusiano a Rusia, Bismarck. Que pareciera natural, sin revelar nuestra participación. Si no hay una oportunidad adecuada, entonces arruine primero su reputación, lo que le impedirá avanzar más. El que es su héroe es mi enemigo. Aunque Franz siempre ha seguido las reglas de la lucha política y rara vez ha participado en tales conspiraciones, eso no significa que sea incapaz de hacerlo. Para mayor seguridad, decidió tratar primero con el canciller de hierro. Sin él al mando, los prusianos no podrían causar muchos problemas incluso si otros miembros radicales llegaban al poder. El reino de Prusia tiene una fuerza nacional limitada y no puede permitirse perder en la lucha por la supremacía. Cualquier paso en falso podría acarrear un desastre. Guillermo Federico Luis no es un hombre fácil. Sin posibilidades de victoria, no se arriesgará con los radicales. No todos los primeros ministros son como Bismarck, capaces de obligar al rey a ceder. Sí, Su Majestad. Respondió Tirón. Capítulo 289. Franz llevaba mucho tiempo albergando la idea de tomar medidas contra Bismarck, pero, por desgracia, había demasiadas personas con el mismo nombre en Europa. Antes de que alcanzaran prominencia, ¿quién podía distinguir quién era quién? Sin saber cuál era cuál, no podía hacer nada. Cuando se verificó la identidad de Bismarck, este acababa de ser transferido de representante de Prusia en Frankfurt a enviado al nuevo Sacro Imperio Romano Germánico. Actuar contra un enviado en su propio territorio tendría graves repercusiones.
El riesgo político era demasiado grande, y Franz no era de los que corrían riesgos. Ahora que Bismarck había sido reasignado como enviado a Rusia, la situación era diferente. Con un poco de cautela, su destitución no sería tan grave, e incluso si surgieran problemas, sería un dolor de cabeza para el gobierno ruso. De ser posible, no le importaría eliminar a las tres figuras más importantes de Prusia. Por desgracia, los otros dos eran militares y era difícil rastrear sus movimientos. No podían simplemente irrumpir en un campamento militar y eliminarlos, ¿verdad? Franz no creía que su equipo de asesinos fuera capaz de semejante hazaña. Intentar asesinar a oficiales militares en Prusia sería arriesgado. Si los atrapaban, sería un desastre. La mayor amenaza era Bismarck. A pesar de la destreza de los generales en la guerra, no podían escapar de las limitaciones del poder nacional en la era del armamento moderno. En este sentido, Franz no se dejó intimidar. En comparación, los políticos y diplomáticos eran quienes decidían el destino de las naciones. Con Metternich en el poder y la posición de Bismarck no tan alta en ese momento, a Franz no le preocupaba que causara problemas. Pero este primer ministro de Europa ya era mayor, y era solo cuestión de tiempo antes de que dimitiera. Mientras tanto, el joven Bismarck ascendía rápidamente bajo la regencia de Williams. Desafortunadamente, los candidatos al Ministerio de Asuntos Exteriores del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico solo tienen una capacidad promedio. El propio Franz no era un experto en diplomacia. Si cometiera un error y permitiera que Bismarck formara una alianza anti-austríaca, sería un grave problema. Actualmente, la fuerza del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico no representa una amenaza para nadie. El poder global de las cuatro naciones Gran Bretaña, Rusia, Francia y Austria está relativamente equilibrado, aunque existen diferencias entre ellas. En las próximas décadas, sin embargo, Francia podría quedar rezagada debido a su población, y la situación en el Imperio ruso aún es incierta. No obstante, Franz no cree que la Rusia retrasada por las reformas se fortalezca. En este contexto, tarde o temprano todos los países se darán cuenta de la amenaza que supone el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico. Una vez que se altere el equilibrio de poder, el orden internacional volverá a cambiar. En circunstancias normales, mientras Francia y Rusia no se afiancen, Austria no tiene de qué preocuparse. Pero si el reino de Prusia se involucra, la situación cambiaría. El nombramiento de Bismarck como enviado diplomático al Imperio ruso marca un cambio en la política exterior de Prusia en su búsqueda de mejorar las relaciones con los rusos. Antes de esto, Bismarck ya había restablecido las relaciones diplomáticas entre Prusia y Austria. Aunque Guillermo Federico Luis desprecia a Bismarck, sigue confiando en él, y con razón. En opinión de Franz, esto era una señal peligrosa. El hecho de que las relaciones entre Prusia y Rusia no hubieran mejorado se debía a que él había saboteado constantemente las cosas desde el centro y provocado conflictos entre ambos. En esencia, las contradicciones entre Prusia y Rusia no eran irreconciliables. En San Petersburgo, Bismarck, que acababa de ser nombrado enviado diplomático al Imperio ruso, todavía estaba reflexionando sobre cómo reforjar una alianza con Rusia. Si no fuera por el propósito de facilitar una vez más la alianza entre las tres cortes del norte de Europa, Bismarck no habría aceptado el puesto de enviado a Rusia. Al fin y al cabo, es solo una maniobra lateral, no un verdadero ascenso. Bismarck ordenó: preparad el carruaje, voy a visitar al príncipe heredero Alejandro. Los funcionarios del Imperio ruso en general no tienen mucho cariño por el reino de Prusia, pero las relaciones entre las dos familias reales siempre han sido amistosas. Por alguna razón, en Rusia aparecían con frecuencia zares proprusianos, incluso el desquiciado Pedro III. Incluso el actual príncipe heredero Alejandro, el futuro Alejandro II, también era proprusiano. Obviamente, confiar solo en esto no es suficiente. Dados los intereses en juego, la mera afinidad no basta para hacer que el gobierno ruso cambie su actitud. Aunque la historia tomó un rumbo diferente, Rusia no perdió su hegemonía sobre Europa. El gobierno ruso no podía abandonar al reino de Dinamarca. Como potencia hegemónica, no podía permitirse el lujo de prescindir de vasallos. Esto se ha convertido en una cuestión de dignidad para el Estado hegemónico. Mientras el reino de Prusia albergue ambiciones hacia los dos principados alemanes ocupados por Dinamarca, las relaciones entre ambas partes no podrán mejorar. Con la restauración del sistema de Viena, el reino de Prusia carecía de la fuerza necesaria para romper el statu quo. El regente Guillermo Federico Luis creía que ya se había perdido la mejor oportunidad y abogó por el desarrollo interno prioritario, abandonando temporalmente la expansión externa.
El desarrollo de la economía nacional y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con otros países se hicieron necesarios. Fue en estas circunstancias que Bismarck visitó San Petersburgo. Al salir de la embajada, Bismarck sintió un presentimiento, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin embargo, una vez concertada la reunión diplomática, no pudo echarse atrás. A medida que pasaba el tiempo, Bismarck entró sin problemas en el palacio, aparentemente sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Un hombre mayor de aspecto amable dijo solemnemente: Alexei, acabamos de recibir noticias de nuestro informante de que el objetivo se ha ido. Puedes prepararte ahora. Solo tenemos una oportunidad de atacar, y sea cual sea el resultado, debemos irnos de San Petersburgo esta noche. Si el gobierno ruso se entera de esto, ya saben las consecuencias. Alexei respondió con indiferencia. Lo entiendo, Andrei. Eres igual de parlanchín que siempre. No te preocupes, lo tenemos bajo control. Para asegurar el éxito, le tenderemos una emboscada en la puerta. Una vez en el carruaje, no hay escapatoria. Andrei, el anciano, lo fulminó con la mirada y dijo: si quieres sobrevivir más tiempo en este negocio, Alexei, controla tu arrogancia. No se trata solo de la persona en el carruaje. El cochero y los guardias también son nuestros objetivos. Deberías conocer las peculiaridades de la nobleza. Este objetivo no es cualquiera, y ya he preparado un chivo expiatorio. Mientras no los pillen con las manos en la masa, no habrá problema. Al ver la seriedad en el semblante del anciano, la expresión relajada de Alexei se desvaneció. No eran ajenos a ser asesinos, pero era la primera vez que veían al anciano tan serio. Alexei preguntó confundido: no lo entiendo. ¿No es solo un diplomático prusiano? ¿A quién ofendió para merecer un precio tan alto por su cabeza? El anciano habló solemnemente. Les advierto de nuevo que, en nuestro trabajo, cuanto más curiosos sean, más rápido llegarán a su fin. No ha sido fácil entrenarlos a todos, y no quiero verlos morir prematuramente. Cuando terminemos esta gran tarea, estaremos en paz y todos serán hombres libres. Los nombres que usaron eran obviamente alias. El anciano parecía viejo, pero era solo maquillaje. Su edad real no era tan avanzada. Como miembro de la organización de inteligencia de Franz, especializada nada menos que en asesinatos, Andrei naturalmente no podía revelar su verdadera identidad. Alexei y sus camaradas eran asesinos entrenados por Andrei y anteriormente habían participado en asesinatos por encargo. Dado que esta misión era extremadamente importante, estos contactos externos solo podían descartarse. Bismarck era diplomático de toda una nación, y si lo asesinaban en San Petersburgo, el gobierno ruso no lo dejaría pasar tan fácilmente. No podían permitirse el lujo de dejar a los perpetradores en libertad. De lo contrario, no podrían explicarlo a la comunidad internacional. Este asunto no se podía vincular con Austria, así que tuvo que ser llevado a cabo por estos agentes externos que aún no formaban parte oficialmente de la organización de inteligencia. Incluso si fracasaban, estos asesinos no sabrían nada. Al hablar de asesinatos por encargo, la gente pensaría naturalmente en los enemigos de Bismarck. ¿Quién sospecharía que Franz, sin parentesco alguno, orquestara este asesinato? Incluso si se llevara a cabo un asesinato, tendría que apuntar a alguien de mayor importancia. Bismarck, aunque fuera una molestia, claramente no era lo suficientemente importante como para merecer la atención especial de Franz. En palacio, Bismarck y el príncipe heredero Alejandro mantuvieron una conversación amistosa. La disposición del gobierno prusiano a negociar facilitó considerablemente la resolución de los conflictos entre ambos países. El gobierno ruso también buscaba cambiar su posición aislada en el continente europeo. Una alianza ruso-austríaca por sí sola era claramente insuficiente. Si Prusia lograba integrarse, sería casi perfecta. Una vez establecida la alianza entre las tres naciones, la hegemonía del gobierno ruso sobre la Europa continental se estabilizaría. Ya no se limitaría a mantener su reputación de amo, como ocurre ahora, con su influencia real limitada al noreste de Europa. Tras obtener el apoyo del príncipe heredero Alejandro, Bismarck regresó satisfecho. Se había dado el primer paso para mejorar las relaciones entre ambos países. El carruaje crujió sobre el suelo nevado al avanzar lentamente. El buen humor de Bismarck se desvaneció. El clima en el Imperio ruso era terrible. Ya era abril, pero aún había nieve en el suelo, lo que lo incomodaba mucho. Con el paso del tiempo, recorriendo calle tras calle, finalmente llegó a casa. Bismarck acababa de bajar del carruaje cuando... ¡Bang! 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 Se oyeron disparos y las balas ya volaban hacia él. Antes de que pudiera esquivarlo, recibió un disparo.
Al oír los disparos, los guardias de la embajada salieron corriendo, pero para entonces los agresores ya habían desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 290. Palacio de Invierno. Al recibir la noticia del asesinato de Bismarck, Nicolás I se enfureció de inmediato. Que asesinaran a un enviado en San Petersburgo fue una bofetada. Investiguen, hagan una investigación exhaustiva. Hay que encontrar al culpable. Ordenó. Sí, Su Majestad. Respondió rápidamente el ministro de Policía. Después de una pausa momentánea, Nicolás I preguntó: ¿Bismarck está muerto? Debido a las frías relaciones entre los dos países, Nicolás I ni siquiera había conocido a Bismarck, por lo que normalmente no se habría preocupado por su vida o su muerte. Pero ahora la situación es diferente. Si Bismarck no ha muerto, aún hay margen de maniobra. Mientras se atrape al culpable, las cosas se podrán resolver. Si muere, los rusos volverán a ser el hazmerreír internacional. Si ni siquiera un enviado extranjero puede ser protegido, los británicos podrían aprovechar la oportunidad para aniquilarlos. El ministro de Policía, Dumanov, respondió. Bismarck recibió 3 impactos de bala y se encuentra actualmente en cirugía. Sin embargo, debido a la demora, las probabilidades de supervivencia son escasas. Claramente, se preparaba para desviar la culpa. Dumanov también estaba extremadamente furioso por el intento de asesinato de Bismarck. Para él, fue un golpe de suerte. Si el incidente hubiera ocurrido en otro lugar, podría haberse atribuido a problemas de seguridad, algo que aceptaría a regañadientes. Sin embargo, frente a la embajada de Prusia, la situación es diferente. La policía del gobierno ruso no suele rondar las embajadas extranjeras. Con el instinto de un burócrata, también quiso desviar la responsabilidad a otros. Las excusas ya estaban preparadas. La seguridad de la embajada prusiana era su responsabilidad. Cuando ocurrió un incidente así y los guardias no reaccionaron, se demostró su incompetencia. Cínicamente, también podrían tratarse de luchas de poder internas dentro del reino de Prusia, u orquestadas por los enemigos de Bismarck. Si hay colusión tanto interna como externa, la posibilidad se vuelve mucho más plausible. De esta manera, su propia responsabilidad se vio considerablemente reducida. La atención general se centraría en los conflictos internos en Prusia y la presión internacional sobre el gobierno ruso disminuiría. Además de informar al Palacio Imperial, el marqués Dumanov comenzó a buscar pruebas para respaldar sus excusas. Justo al regresar a su oficina, recibió la noticia de que Bismarck había fallecido a causa de sus heridas. Poco después, recibió buenas noticias. Los sospechosos habían sido detenidos. El marqués Dumanov preguntó: ¿se ha confirmado la identidad de los sospechosos? Su asistente respondió solemnemente: la evaluación preliminar indica que los sospechosos son miembros de la Organización de la Independencia de Polonia. Los casquillos de bala encontrados en el lugar coinciden con los incautados a los sospechosos arrestados. Todas estas armas y municiones son artesanales y no producidas mecánicamente, lo cual es habitual en el equipamiento utilizado por la Organización de la Independencia de Polonia. Tras los interrogatorios iniciales, confesaron que su infiltración en San Petersburgo tenía como objetivo crear caos asesinando a altos funcionarios de nuestro país y crear oportunidades para la independencia de Polonia. Se dice que existe más de un grupo de este tipo. Considerando que el reino de Prusia también ocupa territorio polaco, no sorprende que Bismarck se convirtiera en blanco de asesinato. Tras reflexionar un momento, el marqués Dumanov dijo solemnemente: la opinión pública nos es muy desfavorable. Divulguen de inmediato la información que tenemos y asegúrense de señalar a la Organización de la Independencia de Polonia como la responsable. Además, díganles a los periodistas que podría haber traidores en la embajada prusiana. Fue bajo su complicidad interna y externa que el diplomático Bismarck fue asesinado. Debido a la participación de los traidores, la herida de Bismarck no fue tratada rápidamente en el hospital, lo que provocó su muerte. En cuanto a los detalles específicos, que los periodistas los inventen ellos mismos. Al fin y al cabo, no tenemos derecho a interferir en los asuntos internos de la Embajada de Prusia. Notifiquen al Ministerio de Asuntos Exteriores para que les envíe una carta instando a los prusianos a realizar su propia investigación. Que sea cierto o no, ya no importa. El marqués Dumanov ya no quiere cargar con esa responsabilidad y los resultados de la investigación actual ya son suficientes. La Organización de la Independencia de Polonia lleva tiempo causando problemas en el Imperio ruso. Suelen operar en la región polaca, por lo que no sorprende que hayan expandido sus actividades a San Petersburgo.
En esta época, no hay muchas herramientas de investigación disponibles, lo que dificulta mucho descubrir los detalles de tales incidentes. Al culpar firmemente a los polacos y sugerir una colusión interna, implican efectivamente al gobierno prusiano. Si continúan insistiendo en esta narrativa, será difícil para el gobierno prusiano evitar involucrarse, por lo que no se atreverían a escalar más el asunto. Esto se relaciona con cuestiones étnicas internas, especialmente teniendo en cuenta que hay una importante población polaca dentro del Reino de Prusia, que representa casi una cuarta parte de la población total. Después de todos los esfuerzos por asimilarlos, provocar más problemas en torno a esta cuestión podría fácilmente exacerbar las tensiones étnicas. El marqués Tumanov creyó haberlo considerado desde todos los ángulos. Tú eres feliz, yo soy feliz, todos son felices, y el asunto ya podía zanjarse. Berlina. Cuando el regente Federico Guillermo Luis recibió la noticia del asesinato de Bismarck, no se sintió gran cosa. Al fin y al cabo, sus relaciones ya eran malas, así que el dolor estaba fuera de cuestión. De hecho, sintió una punzada de satisfacción al ver esto como una oportunidad para desangrar a Rusia. Después de todo, como víctima, necesitaban ser apaciguados, y sin su cooperación, resolver el asunto no sería tan fácil. El ministro de Asuntos Exteriores, Manteufel, informó con expresión sombría. Su Alteza, acabamos de recibir un informe sobre el caso de los rusos. Creen que el culpable es la Organización de la Independencia de Polonia, vinculando el incidente con luchas políticas internas, y nos piden que realicemos nuestra propia investigación en la embajada. Aquí están los informes detallados para su revisión. Las mismas palabras tenían significados diferentes cuando eran interpretadas por personas de diferentes posiciones. Con corrientes internas agitándose dentro del Reino de Prusia y con Federico Guillermo IV enfermando, el gobierno estaba sufriendo una reorganización. Si se pudiera demostrar que hubo colusión entre alguien de la embajada prusiana y los asesinos, se produciría un terremoto político que sería altamente perjudicial para el recién nombrado regente, William Frederick Louis. El principio de la lucha política es luchar, no destruir, y los actos atroces, como el sicariato, son poco frecuentes en los gobiernos europeos. Cuando ocurren, son condenados por todos. Ahora bien, el intento ruso de desviar la culpa es claramente inaceptable para Guillermo Federico Luis, ya que indica que la lucha política en el Reino de Prusia ha cruzado el límite. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. El simple hecho de especular y concluir arbitrariamente que hay un traidor en la embajada prusiana demuestra claramente que los rusos solo intentan ocultarlo todo. La afirmación de que los asesinos de Bismarck procedían de la Organización de la Independencia de Polonia todavía se puede aceptar con reticencias, ya que al menos algunos sospechosos han sido arrestados y el descubrimiento de armas y municiones fabricadas a medida podría considerarse como prueba. Estos fueron los chivos expiatorios cuidadosamente seleccionados por la Organización de Inteligencia de Franz, que, por supuesto, dejó algunas pistas. Para cerrar el caso rápidamente, los burócratas del gobierno ruso sin duda no pasarán por alto estas pruebas. El supuesto retraso en el rescate y la existencia de un traidor eran un completo disparate. Ante un incidente tan grave como el asesinato de un diplomático, sin duda se desataría el caos en el lugar. Para cuando todos reaccionaron y lo enviaron al hospital para recibir tratamiento, era inevitable que se produjera algún retraso. En realidad, solo hubo un retraso de unos 10 minutos, incluyendo el tiempo para vendar las heridas. ¿Cómo podría considerarse esto un retraso intencional en el tratamiento? La especulación sobre la existencia de un traidor en la embajada de Prusia también es absurda. En su opinión, se trata de un intento deliberado de Rusia de sembrar la discordia en el Reino de Prusia. El asesinato de Bismarck por parte de la Organización de la Independencia de Polonia no es un gran problema en sí mismo. Sin embargo, cuando se trata de polacos asimilados, especialmente funcionarios gubernamentales, el problema se vuelve significativo. Esto significa que los polacos asimilados no han renunciado a su búsqueda de la independencia y están cooperando con la Organización para la Independencia de Polonia. Si el asunto se agrava, inevitablemente conducirá a la desunión entre el pueblo polaco y el gobierno. Guillermo Federico Luis dijo furioso. Díganles a los rusos que necesitamos una explicación. No aceptaremos razones tan vagas y especulativas. Prusia no tolerará excusas tan absurdas. El ministro de Asuntos Exteriores, Manteufel, objetó. Su Alteza, primero hagamos una investigación interna. No estamos seguros de la veracidad de las acusaciones rusas, y aún tienen detenidos a miembros de la Organización para la Independencia de Polonia.
Si efectivamente hay alguien conspirando con la organización de la independencia de Polonia y la evidencia cae en manos de los rusos, entonces tendremos que manejarlo con delicadeza. El reino de Prusia ya ha asimilado a su población polaca, y Manteufel no cree que se integren a la organización de la independencia de Polonia. Incluso si lo hicieran, serían una minoría y no podrían representar a todos. Por el contrario, parece más plausible la posibilidad de que alguien dentro del gobierno estuviera involucrado en esta operación, utilizándola como una oportunidad para eliminar a Bismarck. Las luchas políticas son despiadadas y no es raro utilizar la mano de otro para cometer el acto. Es importante destacar que siempre existió una conexión entre el gobierno prusiano y la organización de la independencia de Polonia. Durante las revoluciones, las facciones antirrusas abogaron por apoyar la independencia de Polonia para contener a los rusos y concentrar fuerzas para unificar los territorios alemanes. Aunque finalmente fracasó, este vínculo nunca se rompió. Ahora tiene sentido que las facciones antirrusas del país se confabulen con la organización de la independencia de Polonia para eliminar a Bismarck e impedir la reconciliación entre ambos países. Debido a los conflictos étnicos involucrados, el gobierno está destinado a actuar con cautela. Si se lleva a cabo una investigación, debe hacerse en secreto para reducir el riesgo de exponer a todos. Además, aún existen enemigos de Bismarck dentro de Prusia que podrían haber aprovechado esta oportunidad para eliminarlo. Estos enemigos no son solo oponentes políticos, sino también sus enemigos personales, lo que complica aún más la situación. Al príncipe Guillermo Federico Luis, las afirmaciones rusas le parecían absurdas, pero a Manteufel le parecían ciertas. Con tantos lugares posibles para perpetrar el ataque, ¿por qué elegir la entrada de la embajada? ¿Y cómo pudieron los perpetradores abandonar el lugar rápidamente sin ayuda? Fin del capítulo 290.